Muy buenas a todos, bienvenidos a Mollera Inquieta, bienvenidos al 6º capítulo de este genial podcast y hoy tengo a dos invitados. El invitado más especial nos va a aclarar muchas dudas sobre uno de los problemas que a todos nos preocupa, que es básicamente el cambio climático y cómo nos está afectando el calentamiento global a nosotros, a la fauna, a la flora y a todo. Raúl, bienvenido, tío. Hola, encantado de estar aquí. Un placer tenerte aquí, tío. Gracias. La verdad. Y el segundo invitado, que ya lo conocéis, es Marc, que viene a aportar algo. No sé el qué, pero algo aportará. Hacer hueco. Hacer bulto. Hacer ruido. O sea, esto es como lo de los Simpsons. El típico meme del Homer que se va camuflando entre el césped. Pues hoy voy a ser yo. En cualquier momento me veis detrás de la... Estaría bien, tío. Sobre todo viene de apoyo moral también. Con lo que chilla, tío, pues ya iría bien. Bueno, muy bien, un placer. Vale, antes de nada, recordar que este podcast lo tendréis en YouTube y en Spotify. Si lo queréis ver en YouTube tendréis las imágenes. Si lo veis en Spotify solo tendréis el sonido. Estad muy atentos si os escucháis en la cama, en el coche, con vuestra novia, con vuestro novio, con vuestros amigos, porque hoy aprenderemos muchas cosas y creo que puede ser súper interesante. Y no me caliento más. Raúl, tío, cuéntanos quién eres, qué haces aquí, qué expectativas tienes. Pero perdona que interrumpa. La pregunta más importante, ¿qué haces aquí? Claro, sí. ¿Cómo me habéis engañado aquí? ¿Qué haces aquí? Bueno, la verdad que yo soy amigo de Marc, que es lo principal, ¿no? Por eso también estoy aquí, es una de las cosas principales, pero bueno, soy un profesor de secundaria y bachillerato, profesor que da clases en la ESO y en bachillerato. Pero aparte de esto, pues bueno, soy una persona que estudié geografía en la Universidad de Barcelona y luego me especialicé pues por la rama de la climatología. Luego estuve estudiando 2 años más en la Universidad de Barcelona, hice un máster especializado en sobre todo cambio climático y todo lo que viene relacionado con lo que es la climatología en sí. Entonces, bueno. ¿Y por qué decidiste tirar por la climatología? Yo desde pequeño es muy bonito, porque además yo de pequeño, yo siempre se lo cuento a mis alumnos, ¿no? Es decir, me preguntan, ¿cómo has llegado a ser profesor? Bueno, el caso de ser profesor fue una cosa secundaria. Pero yo lo principal que tenía de pequeño, que es cuando te preguntaban de pequeño, ¿no?, qué quieres ser de mayor, lo que me gustaba mucho era el ser un hombre del tiempo. Me pasaba tiempo viendo... pues a Tomás Molina. El tiempo, Tomás Molina, entre otros, había muchos más hombres del tiempo en la televisión en aquel entonces también, aunque había menos televisiones, incluso había una televisión luego posteriormente exclusiva para dar el tiempo. Y bueno, pues eso, me gustaba y me motivó para poder seguir estudiando y claro, tienes 2 ramas para poder estudiar, ¿no? En la parte, o para poder dar lo que se llama el tiempo en la televisión o en la radio. ¿Física? O física o geografía. Yo en física era negado. Era muy negado, la verdad. Se me daba bastante mal. La física es muy compleja, ¿eh? Y la geografía me atraía mucho, pero no solamente por el tema de la climatología o el tema de lo que es relacionado con el clima, porque son 2 vertientes diferentes, porque lo que hace física sí que es estudiar el tiempo que ocurre en el momento, el clima estudia más o menos los patrones a lo largo de los años, es diferente, pero bueno, luego también pueden converger, ¿no? Porque tengo compañeros que están en la televisión, tengo compañeros que están en la radio, no hay problema de esto, ¿no? Pero bueno, yo lo que me gustaba también era todo relacionado con el tema de los mapas, tema sobre todo que relacionaba con el tema de la flora y la fauna, con el medio ambiente y también estaba muy relacionado con todos los aspectos que me atraía Tienes inquietudes relacionadas con... Exactamente. Y bueno, y luego también tenía la oportunidad de poder hacer asignaturas de historia que también me apasionaba muchísimo. Entonces hice como un mix ahí, que luego ya derivó a la parte de climatología. Y bueno, y os preguntáis por qué no llegué a ser hombre del tiempo, porque era muy complicado, es muy complicado. Es pocos puestos de trabajo y mucha gente que está dedicada a ello. Ajá. Entonces... Mi madre en su momento me dijo, ¿por qué no te miras ser profesor? Y yo en ese momento dije, yo profesor no me veo. Aguantar niños, niñas, adolescentes. Pero primer año que estuve, pues hice las prácticas, me gustaron y luego primer año que estuve trabajando, me gustó. Estuve aquí en Badalona además, que fue un sitio bastante de alta complejidad, pero bueno, me gustó mucho y a partir de ahí pues seguí con el tema de ser profesor y aquí sigo. Aunque tuve un paréntesis que luego lo comentaremos si queréis, entre medio. Pero sí, es una cosa que me apasiona mucho, el poder enseñar y donde estoy ahora pues muchísimo más. Un centro donde hay alumnos que están motivados, que me preguntan mucho y entonces me gusta mucho poder dar las clases y a veces me pongo la piel de gallina incluso cuando voy explicando cosas de historia o de geografía porque me gusta. Te gusta algo, pues... Exactamente. Sí. De que te guste, que la gente esté motivada a lo que estás explicando, yo creo que tiene que ser un chute de adrenalina porque a mí me ha pasado de tener profesores que daban la clase como... Sí, que aquí porque me toca, porque me da pereza y estás tú delante, 30 niños delante y al final, hostia. Sí, a mí me apasiona dar clases, me apasiona mucho y me gusta mucho cuando sobre todo ves eso, que hay alumnos que
hay de todo, como siempre, ¿no? Sí, Pero sí, claro. hay alumnos que sí que ves que les gusta y te preguntan, y luego al cabo de un tiempo te dice, pues me gustaban mucho tus clases. Me encontró otro día un alumno que me lo comentaba, ¿no? Me decía, es que tus clases eran las mejores, y bueno, pues te da un chute de Es que de hay energía. que decir aquí que obviamente aquí todos hemos sido alumnos, Sí. que no es lo mismo que te traslade la información, el contenido de una materia, un profesor que realmente sienta y le guste lo que está explicando, que no alguien que esté ahí ya por estar, porque le quedan 3 años para jubilarse. Es tan distinto y eso puede hacer que al final el alumno aprenda de una manera tan mágica y que recuerde. Al final, yo creo que es muy importante eso, porque un alumno al final puede dedicarse a una cosa o no al cabo de los años a nivel de estudios en función de cómo te haya ese profesor explicado esas materias. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que hay una parte, no sé si no genética, pero de hábitos, que de pequeño dices, yo quiero ser médico, quiero ser astronauta, quiero ser tal, pero sí que la secundaria sobre todo te guía. Si un profe, lo que dice Marc, le chifran las matemáticas y te lo explica con pasión y tú lo escuchas con pasión, quieres ser matemático o algo de la rama. Exacto. ¿Sabes? A mí me ha pasado, por ejemplo, yo he tenido muchos profesores, sobre todo en catalán, yo he tenido muchos conflictos, que algún día lo explicaré. Y no por ningún motivo, sino porque al final, cuando tú haces catalán, entiendo que tienes que explicar parte de la historia catalana, porque para entender todo el idioma y todo tienes que entenderlo, pero no tienes que inculcar pensamientos políticos ni ciertas cosas, porque al final afectas a un niño que su mente se está desarrollando, empieza a hacer su personalidad. Al final, con 12, 13 años, la personalidad que tienes es bastante vulnerable y choca muchas veces el impacto. Yo tenía profesores que eran súper independentistas y yo tengo un pensamiento que no es independentista. Pero soy bastante apolítico en muchos aspectos, soy bastante moral, más que derecha, izquierda, lo que sea. Y a mí me chocó, y yo tuve muchos conflictos con profesores, en este caso de catalán, porque era como, ¿estamos dando historia o estamos dando lengua? Yo necesito escribir, saber hacer una frase, saber redactar, saber leer. La historia está bien, pero aquí venimos a lo que venimos. Para eso está historia, ¿sabes? Hay que saber estar un poco al margen, ¿no?, de todos estos aspectos cuando das clases, sobre todo principalmente. Es difícil a veces, pero bueno, tú tienes que, por ejemplo, cuando yo doy historia, que también doy historia tanto en segundo bachillerato como en la ESO, tienes que estar al margen de temas políticos, es decir, desde un punto de vista neutro, la historia sin desprestigiar un apartado o dando prestigio a otro tampoco. En ese sentido tienes que estar un poquito al margen. Muy bien. Y más que nada porque puedes hacer mucho daño. Sí, evidentemente. Cada uno desde sus casas, sus familias, y cada persona empieza a tener sus pensamientos, entonces tienes que dejarles, bueno, evidentemente intentarles inculcar valores positivos, obviamente, pero ya tiene cada uno sus pensamientos desde casa también. Y Raúl, una cosita, antes de entrar un poquito más en materia, ¿en qué instituto estás? Yo estoy en Ágora Sant Cugat, estoy en un instituto... ¿Alguna clase en concreto? Como impartes clases en algún grupo de... Sí, bueno, yo estoy en cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Pues un saludito, un saludo a mis alumnos de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato y todos del colegio también, los que están en primero de bachillerato que me conocen también. Muy bien. Todos aquellos que les he dado clase, pues les mando un saludo. Y un abrazo muy fuerte desde Ágora Sant Cugat. Le vamos a enviar este video al director o a la directora para que te suba el sueldo y no te echen. Bueno, Sabe chicos, todo. pues nada. Venga, vamos a empezar al turrón, tío. Hemos estado hablando antes y yo lo tenía apuntado aquí, que has dicho que tu sueño era ser el de la tele del tiempo. Sí. ¿Qué diferencia hay entre meteorología y climatología? Es muy sencilla. O sea, la meteorología es lo que estudia el tiempo en el momento y se avanza a lo que va a predecirse al futuro, ¿no? Es decir, a 5 o 4 días vista. Y la climatología estudia los patrones a lo largo del tiempo. Es decir, si una zona llueve mucho a lo largo del tiempo, pues establece un patrón y te marca lo que es el clima de esa zona, tanto en temperatura como en precipitación, humedad, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se escucha más, por qué se oye más de meteorología y apenas la climatología, la palabra climatología no es tan escuchada? Se escucha muy poco. Muy porque realmente lo que le interesa a la gente actualmente es el tiempo, ¿no? Es decir, lo que va a pasar en poco tiempo, en ya mismo, y no se centra en aspectos del pasado para poder establecer patrones que pueden ocurrir también en el futuro. Es decir, por ejemplo, el cambio climático, lo que sería el cambio climático, lo que es la climatología en general, mejor dicho, lo que establece son patrones que pueden demostrar o derivar de lo que puede ocurrir en el futuro. Entonces, lo que estamos observando ahora mismo, por ejemplo, con el cambio climático, es que se está desviando muchísimo de lo que ha habido en la historia del clima. Con lo importante que es saber lo que nos va a pasar en el futuro para poder avanzarte, para poder estudiar, para poder crear métodos para prevenir X condiciones, o sea, apenas se habla y se investiga.
investiga acerca sobre esto, ¿sabes? Se estudia poco, además. Y lo que ocurre ahora actualmente también, bueno, lo que está pasando realmente en estos momentos, ¿no? Cuando se habla de lo que es el tema de lo que la gente lo quiere ya, lo que quiere saber un poco lo que va a pasar, entonces, que es una cosa que luego discutiremos, ¿no? Porque lo que se hace es se martiriza mucho a lo que es el meteorólogo de la televisión, si se equivoca o... Sí. Entonces, Buah, le caen unas que no sí, veas. sí, Y le yo, cae- yo soy sí. uno de ellos. Yo me acuerdo, perdón, el día 10 de marzo del 2009-2010 que nevó, que ese día iba a hacer sol y se puso a nevar, que quedamos, me acuerdo, nosotros con José, que era como, pues iba a hacer sol, está nevando en Barcelona, ¿qué está Bueno, pasando? pusimos al del tiempo fino. Buah, pero Sí. fino, Bueno, ¿sabes? pero esto es un clásico. Sí. Se están mejorando los métodos también de predicción. Cada año van mejorándose. Evidentemente hay modelos estadísticos y cada vez mejoran, obviamente. La ayuda también de la tecnología hace muchísimo. Ujú. Pero bueno, esto es lo que ocurre, ¿no? Es decir, es la diferencia básica entre la meteorología y la climatología es que la meteorología lo que te hace es Ya. el tiempo de ahora, ¿no? Lo que hace ahora y lo que va a predecirse en el futuro, es decir, en 3, 4, 5 días. Incluso hay algunas aplicaciones que le dan a 15 días, pero no son viables, no son Cierto. fiables, no son No viables. son viables, ¿no? Bueno, el iPhone Nada. en sí me parece que te da una semana o dos. Y, pero si lo veis y los telespectadores oyentes lo ven y van a ver que falla muchísimo. Sí. Es decir, a más allá de 4 o 5 Y días vistas. acojona mucho también, ¿eh? A más allá de 4 o 5 días vistas, no hagáis caso. Y el tema de la climatología, porque estudia son los patrones, exactamente. Es una rama, digamos, dentro de lo que sería este aspecto, podemos decir, de la meteorología, si queréis, pero bueno, es una parte... ¿Qué margen, perdón, Kevin, qué margen de error hay en cuanto a un estudio climatólogo en un margen de 3-4 días? Es decir, ¿qué margen de error puede existir? ¿Un margen de error en qué sentido? ¿Para el futuro? Sí, exacto, En de cuanto cara al a futuro. Un Es modelo meteorológico. Es decir, si yo, por ejemplo, de cara dentro de 2 días te digo qué previsión de clima hay, ¿qué margen de error suele haber? Ojo, esto es un fallo bastante clásico en lo que sería la sociedad, ¿no? Sí. Hay que diferenciar mucho entre lo que es tiempo y clima, ¿vale? Porque tiempo es lo que está haciendo en este momento y el clima es un patrón de lo que sería. Por ejemplo, muy sencillo, os pongo un ejemplo muy sencillo. El clima normal de Barcelona durante el agosto es cálido, mucha temperatura alta, entre pues, 35, 36 grados, ¿vale? Y el tiempo puede ser que en ese día, en ese concreto día, la temperatura sean 20 y esté lloviendo. Entonces, una cosa es la diferencia entre el tiempo y el clima. Por eso me gustaría aclararlo para que quede un poco claro, porque cuando se habla del tiempo, por un lado tenemos el tiempo, por otro lado tenemos el clima. Entonces, mucha gente, y por eso también es una cosa que yo explico, por ejemplo, a los alumnos de segundo de bachillerato de geografía, hay que tener claro la diferencia entre tiempo y clima, porque estamos, sobre todo en la televisión se ve muchísimo, vaya clima hace hoy, no hace clima, vaya tiempo hace hoy. Clima es lo que realmente ocurre en una ciudad, en una región, a lo largo de muchísimos años, de este tiempo que ha habido a lo largo de muchos años y se establecen patrones, evidentemente. ¿Cuántos años son más o menos? Bueno, depende del tipo de estudio que se haga, pero normalmente son unos 30. Pero bueno, luego también hay estudios que abarcan muchísimo más tiempo, mejor dicho, que pueden alargarse incluso a 500.000 de años en la historia atrás, ¿eh? Así que con la dendrología, con el estudio también del hielo, por ejemplo, de los cambios de temperatura que se producen en el hielo, que también quedan ahí, o con tapando, pues, por ejemplo, diferentes tipos de moléculas. Así que todo tiene mucho que ver en esto, ¿no? Muy bien. Yo antes investigando lo que dices del clima en el hielo, he visto una gráfica que ponía primera edad de... O sea, como la gráfica súper así, primera edad de hielo, no sé qué pequeño, y digo, pero esto ¿cuántos años está reflejando? Una gráfica que era así... Es enorme. Estamos un hablando de 500.000 de años hacia años. atrás, sí, más o menos, aproximadamente, se habla. Lo que pasa que, bueno, si veis la gráfica, tiene muchos cambios de temperatura a lo largo de los años. Y cuando llegamos a estos últimos años, 20-30, pues veis que la temperatura ha subido exponencialmente de una manera brutal. Entonces se está viendo claramente pues, que la mano del hombre, la mano antrópica, podemos decir, pues está provocando el aumento de temperatura. Que esto ya llegaremos a ello, si queréis. Yo tendremos un debate sobre esto. Exacto. Porque yo no imaginaba. Yo no estoy en contra del cambio climático, ni muchísimo menos, porque es una realidad que todos estamos viviendo y quien no lo vea es gilipollas, así de claro, soy claro. Pero, ¿de qué te ríes? Aquí somos claros. Aquí somos claros. Pobre gente. No, pero al final hay que ser consciente de lo que pasa. Sí. Pero yo no sé si el ser humano afecta tanto. Es decir, en la historia de la planeta Tierra, por decirlo, que luego hablamos, no es para entrar en detalle ahora,
mirando lo que dices tú, la gráfica de temperaturas, hostia, estábamos aquí hace no sé cuántos miles de años, tampoco hace falta irse tan lejos, o cientos de años, Sí. estábamos igual que ahora, y era una época que no había industria, por ejemplo, obviamente había temas volcánicos, cosas sequías, cosas así, que eso lo regula. Pero luego hablamos hasta qué punto el ser humano está afectando tanto y qué podemos hacer para decir, Sí. nos vamos a comportar todos bien durante 200 años y aquí no va a pasar nada. Complicado, pero Es bueno, complicado. lo Luego comentamos, lo luego lo comentaremos. comentamos si queréis. ¿Qué ibas a decir, Marc? Perdona. No, nada, no, que sigamos. Sigamos. Vale. Tema de... Has comentado del hielo. A mí me ha dicho un pajarito que está aquí al lado que te mola bastante el tema del deshielo, el tema de los dos polos. Sobre todo el norte, más que el sur. ¿Vale? Conozco más sobre el norte que el Cuéntanos sur. un poquito. Bueno, mira, ya ahora que mencionas esto, empecemos por ahí. ¿Qué diferencia hay para que te guste más el norte que el sur? Bueno, no es que me guste más Bueno, el que te norte. guste, que te interese, que te Es interese. fácil. que te interese. La Tierra es plana. En el sur... Bueno, habrá gente que sigue, bueno, que te sigan en el podcast y bueno, dirán, más de Tierra uno plana. seguro. Pues hay un Que botón lo ahí- respetamos. hay un Respetamos a botón todo el aquí mundo arriba aquí. con una cruz. Respetamos a todo el mundo. Respetamos a todo el mundo que... No, pero ahora que empiezas por ahí, hostia, ¿por qué es más interesante para ti el norte que el sur? Bueno, a nivel climatológico o a nivel Sí. meteorológico, como queráis verlo, sobre todo pues en la parte del Ártico está sufriendo mucho más los estragos del cambio o del calentamiento global, ¿no? de lo que se produce el cambio climático. Aunque en el sur también ocurre, ¿eh? Lo que pasa es que tened en cuenta que el sur es una masa de tierra. Y en lo que es el Ártico, la mayor parte del Ártico es agua congelada. Sí. Entonces, el problema que puede erradicar es ese. Diríamos, bueno. diríamos que el polo sur es tierra que está congelada por encima. Bueno, que tiene hielo por encima y... Vale. Sí. Y, Vale. y bueno, en el norte la mayor parte es agua, que está Hielo, congelada. es un Es el poquito, océano por glacial decirlo. ártico, sí. Entonces, los problemas que se pueden derivar del deshielo del Ártico son grandes. Evidentemente, si pasa también en la Antártida, serían grandes, serían muy importantes, serían también devastadores, pero sobre todo en el Ártico hay especies que viven del hielo, o sea, como la foca. Foca anillada, por ejemplo, sería un caso muy claro. La foca anillada, cuando tiene bebés debajo del hielo, pues los tienen ahí 2 semanas, hasta que son un poco más grandes y pueden entrar en el agua y pueden defenderse. ¿Qué ocurre? Que cada vez tienen menos superficie para poder pues, criar. Y esto es uno de los alimentos básicos del oso polar. Entonces, bueno, está viéndose que el oso polar, por ejemplo, está sufriendo muchísimo. ¿Qué está ocurriendo ahora o lo que está viendo mucho en noticias? Pues que se adentran zonas terrestres, en zonas de poblaciones, y está causando problemas, sobre todo en el norte de Canadá, en zonas de Groenlandia, en zona de la isla de Svalbard. Es claro, porque siempre ha habido muchísimos también, pero ahora muchísimos más. Y bueno, pues lo que ocurre es entrar en conflicto con las personas que viven pues en zonas, pues digamos, no sé si realmente son urbanas, pero bueno, un poquito más de que hayan aldeas o gente que vaya viviendo en zonas del Ártico. ¿Cuántas especies pueden ser perjudicadas por el tema del deshielo? Esto es como si fuera como una cadena trófica, ¿no? Es decir, tú tienes un animal que es depredador, que es el oso polar, por ejemplo, que está, podemos decir, casi en la cúspide. Y luego, pues bueno, hay luego animales también que dependen del hielo y dependen también de animales como la foca, porque hay muchos animales que también que pueden comerse focas, como puede ser la orca, podría ser una de ellas, por ejemplo. Entonces, bueno, todo lo que sería pérdida de hábitat animal, pues lo que pierdes es también, pues, en sentido, pues puede afectar en multitud de animales en sí. No sabía decirte exactamente. Es una cadena, es como una si cadena, quemas un bosque hasta el ¿Estaríamos insecto hablando más pequeño. de cientos afectados? No, podría ser, Sí. pero claro, tú ten en cuenta que no solamente cuando hablamos del calentamiento global, del cambio climático, no solamente afecta a una zona en concreto, sino que afecta a diversas zonas en el planeta y una de ellas sería el Ártico, que es el que más sensible es, podemos decir actualmente, y el que más pues eso, está viendo afectado por este aumento de temperaturas. Entonces, bueno, es una parte que no te podía especificar porque hay un montón de especies, sí, evidentemente, y podíamos llegar ahí a hablar por eso. Porque estamos hablando de que cuando hay deshielo, el nivel del agua sube. Claro, exactamente. Entonces, esto repercute también a nivel mundial. ¿Qué ocurre? Que hay muchas teorías y muchos estudios que hablan de que puede provocar un aumento de temperatura. Un aumento de temperatura puede provocar un aumento del nivel del mar en varias zonas del planeta. Pero bueno, están en fase de estudio. Es decir, se habla de que puede crecer el mar entre 4 y 6 metros en algunas zonas del planeta, y esto puede provocar, evidentemente, cuando estamos hablando de crecimiento entre 4 y 6 metros,
Luego en larga área es mucho más, ¿no? Y puede afectar a ciudades que son costeras, tipo pues, países como Países Bajos. También se había hablado de Nueva York, por ejemplo, Coruña en España, por ejemplo. Bueno, es que hay muchas ciudades que podían verse afectadas en un futuro por el aumento del nivel del mar. Entonces, esto se puede extrapolar, por ejemplo, con algunos episodios que se han pasado en la zona del Cantábrico, zona del País Vasco, donde se ha perdido muchísima masa terrestre, bueno, zona de playa. Y esto ha provocado que cuando se produce algún efecto de alguna tormenta, pues llega mucho más el agua hacia adentro de la que sería la zona de la ciudad y eso causa mucho más destrozos. ¿Qué puede ocurrir en un futuro? Todavía está en el aire, entonces no sabemos qué puede ocurrir, pero bueno, los estudios hablan eso, que puede ser que aumente en algunas zonas entre 4 y 6 metros si se produce el deshielo completo del Ártico. Será muy, muy caótico, muy perjudicial. Es entonces, que es bestia, bueno, eso sí. Sí. Yo tengo un dato aquí que me ha sorprendido cuando lo he leído. En aguas de la Antártida, desde 1950, se ha subido la temperatura del agua y ha subido un 0,17. En el resto de las aguas, un 0,1. Es decir, va casi el doble del calentamiento en aguas mares mediterráneos, todo esto. Y al final, si aquí sube la temperatura, no nos afecta, entre comillas, de ninguna manera, porque no se derrite nada. Pero partiendo de que es tierra, que es de hielo, eso se va deshaciendo a un nivel bestia. Luego aquí también las repercusiones, que las hablaremos después, también son... Obviamente. Hay repercusiones, pero bueno, en el caso de lo que sería esa zona, también muchas veces tened en cuenta que, por ejemplo, hay gente que vive allí. Gente que es aborigen o propia del lugar, ¿no? Como, por ejemplo, yo siempre destaco mucho el caso de los inuits que están en el norte de Canadá, que son un grupo indio que vive en aquella zona, que vive viviendo muchísimos años, ¿no? No le gusta que le llamen esquimal, por eso no hago la palabra esquimal, porque para ellos es como muy despectivo, ¿no? Entonces, pero nosotros lo conocemos como esquimales, ¿no? Que esquimales en la traducción es comedores de carne, no cruda. Entonces, no les gusta que le llamen comedores de carne cruda. Y bueno, pues este grupo de personas, sobre todo lo que hace es cazar focas, porque es una tradición. Sobre todo, tened en cuenta que tienen mucho déficit, por ejemplo, de diferentes tipos de vitaminas. Y lo que hacen primero siempre es intentar comer el hígado de las focas, que les da muchas vitaminas, ¿no? Claro, se están encontrando que también cada vez hay menos focas. También tened en cuenta que ellos también tienen, incluso a lo largo del año, tienen una serie de número de osos polares que pueden cazar. También porque es algo que también está limitado por ellos, ¿no? Para ellos me refiero. Y entonces, bueno, ellos también están viendo un poco cómo se está cambiando un poco el hábitat de ellos, se van adaptando Sí, se van adaptando. Es decir, se ven obligados también a adaptarse. Pero claro, es como algo que llevan de la cultura dentro y entonces ven que están teniendo dificultades para poder cazar más focas. También, pues eso, es algo que ellos les choca bastante. Aunque también ellos están repercutiendo, entre comillas, no como los países desarrollados o países más... ¿Crees que puede existir una posible desaparición de esta civilización? Sí, puede ser. Bueno, lo que pasa es que ellos están adaptados. Ahora, sobre todo en la zona norte del Canadá, yo voy a hablar también de la zona de Groenlandia, pero de los que más conozco son la zona norte de Canadá, la región de Nunavut, que se le llama, unos 30.000 aproximadamente inuits llegan aproximadamente. Tienen un lenguaje bastante peculiar. Pocos, sí, son bastantes, porque además ellos tienen subvención por parte del gobierno canadiense porque les interesa que estén allí. Porque para reclamar luego en un futuro cualquier aspecto minerálico, de minerales o de recursos, pues les interesa que esté eso poblado, ¿no? Sí. Entonces esta gente recibe subvenciones, que es lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, esta gente está allí y tiene sus casas. Ya no viven en los famosos iglús que conocen. Eso lo podían hacer antiguamente porque cuando iban a cazar, igual estaban un par de días fuera, pues para pasar la noche lo podían hacer. Pero era una tienda de campaña. Ahora tienen para casas ellos. prefabricadas que están hechas de madera y tienen de todo. Tienen calefacción, tienen de todo. Está muy bien. Incluso lo que comentaba antes, que ellos también incluso están participando un poco en la alteración del clima porque también antiguamente utilizaban los perros para moverse, pero allá no. Ahora utilizaban motos de nieve. Entonces, joder, con los esquimales, sabes que los esquimales no viven mal, Y claro, ellos ahora están allí, por eso yo creo que la respuesta sería que no, porque se van adaptando. Se van adaptando. Entonces, surgen nuevos problemas derivados también de toda civilización en este caso, y sobre todo del gobierno canadiense, de que ellos estén en la zona, como por ejemplo la llegada del alcoholismo, ¿no? Es una de las cosas que también ellos están sufriendo muchísimo. Y bueno,
Antes iban a cazar, ahora ya pues, tienen una subvención, van menos a cazar, también pues, tienen mucho más tiempo libre, pues ¿a qué lo dedican? Pues eso, a veces pues, se dedican a beber, muchos de ellos tienen problemas alcohólicos. Hostia. Y bueno, pues esa zona, pues a Canadá pues lo que le interesa es que estén allí. Entonces, simplemente que estén allí porque lo que hemos comentado, ahí hay recursos minerales, materias primas, principalmente petróleo, obviamente, y bueno, en cuanto a materias primas, pues aparte de petróleo, gas, y recursos minerales, oro, principalmente. Entonces no quieren que se vayan de esa zona porque ellos van a reclamar en un futuro. Es si un se suelo, deshiela al el final. Ártico, pues esos recursos para poder pues, aprovecharse. Muy bien. Pero esto también está pasando en la zona de Groenlandia. No sé si estáis ahora al tanto con el tema de Trump, que quiere comprar Groenlandia. Sí. Esto viene derivado de que en Groenlandia hay grandes reservas de oro. Es más, ya sabéis que, bueno, si lo sabéis, Groenlandia es una región autónoma de Dinamarca. ¿Sí? Entonces, lo que quiere hacer Trump es comprar esta isla, de negociar un poquito con Dinamarca. No sé si lo conseguirá. Aunque está abierto. Parece que está abierto Dinamarca, pero yo creo que no. O sea, No lo van a sería un conseguir. golpe, vamos, no sé. Porque tú puedes comprar, tú puedes comprar la tierra Exacto. y todo lo que tiene la tierra, pero Sí. la población que hay allí va a decir, yo no soy americano, es más, yo soy de Groenlandia. Sí, es más, yo os digo, tened en cuenta que la población de Groenlandia son unos 56.000 habitantes aproximadamente y solo 4.000 procedentes de Dinamarca, para que veamos, son funcionarios, gente del gobierno, y los demás son 52.000 groenlandeses. Sí. Que, Se llama así, ¿no? Se llama groenlandés. sí, que parece que sí, que es el... y entonces ellos llevan unos años ya, llevan ya unos 10 años, 15 aproximadamente, reclamando independencia. Es decir, están pidiendo ya ellos independencia. Entonces, ¿cuál es el motivo de esta independencia que quieren los de Groenlandia? Estos esquimales que viven en Groenlandia. Pero paréntesis, pero al menos el que presida esta independencia no se largará a Bélgica, ¿no? Si la cosa no se consigue. El caso es Qué tío. A ver, ¿cómo va a ir si no hay carretera? el caso es que bueno, pues comentaba, ¿no? La idea de poder tener independencia, cuando les preguntaban a los autóctonos de Groenlandia, es que querían que cuando se deshielase, o cuando es un deshielo de Groenlandia, poder acceder al oro que hay debajo de este hielo. Y poder ellos, según ellos, ser ricos. Entonces, claro, es una de las cosas que ahora está un poquito pues, en entredicho y en pelea con lo que sea Groenlandia o que sea realmente la región con Dinamarca. Pero bueno, le están dando largas todo el rato a Dinamarca, no quiere saber nada. Y No sienten la tierra. Obviamente tampoco se quiere desprender de esta región. Yo te quiero recomendar, no sé si lo conoces, ¿conoces a Clavero? ¿Nombre? Epau. Es un youtuber que hace, o sea, los vídeos que hace para mí son increíbles y ha visitado los países o las poblaciones más al norte del planeta Tierra. Ha estado por Alaska, por Canadá y ha llegado a un pueblo que creo que eran pocos habitantes y explicaba, porque investigó y tal, cómo el Estados Unidos mandaba los medios a ese país, porque al final no tienen nada, ellos no tienen ni leche ni nada, no tienen nada. Y explicaba como tal. Ya te lo paso luego para que lo veas, porque yo lo vi y sorprende mucho, o sea, impacta, que dices, hostia, lo que decías, hay cabañas, tal, viven ahí, pero cómo el gobierno les manda cosas, cómo hacen para llegar ahí. También es una zona bastante rica en cuanto a petróleo, sobre todo zona sur, zona este. Y yo creo que les interesa muchísimo a Estados Unidos seguir teniendo población para poder reclamar. También hay una lucha ahora, ya sabéis que no sé si os habéis dado cuenta porque y se ha vuelto a decir y el año pasado además tuve la oportunidad que cuando estuve en Holanda poder escuchar una charla del embajador de Dinamarca, perdón, del embajador de Dinamarca en Holanda, que explicaba un poquito los intereses que tenía Dinamarca en la zona del Ártico. Entonces, y la pelea que hay entre diferentes países para poder reclamar zonas. Tenemos Rusia, tenemos Estados Unidos, tenemos Canadá, y tenemos Suecia, tenemos Noruega. Entonces, bueno, hay como una lucha por intereses, sobre todo a nivel de zonas concretas, ¿no? Cuanto más zonas a nivel, sobre todo marítimo, pues mucho mejor, ¿no? Entonces hay como una pequeña lucha. Y nos explicaba, ¿no? El embajador de Dinamarca ahí en Holanda. Que bueno, que ellos tienen muchísimos intereses y que evidentemente no se quieren desprender de Groenlandia. Es que no va a pasar. Por ese interés. Es que no va a pasar. A nivel sobre todo... Dinero. De dinero. O sea, Es dinero. Vamos a decirlo claro, o sea, que no hay más. O sea, un país no tiene interés en ninguna tierra si no es por dinero, así de claro. Sí, el pueblo, a poco le importamos, el pueblo No, a las potencias. Es simplemente dinero. Así. Yo antes he leído, ahora que comentamos del Ártico,
que, a ver si lo digo bien, porque no tengo apuntado, porque esto no me quiere cargar, que se había deshielado en la superficie, pero en la parte de debajo del agua había aumentado el nivel de hielo, en la parte del Ártico. No, porque, bueno, lo que sería la superficie en cuanto a kilómetros cuadrados de hielo, Se había reducido, no sé. Se ha reducido, es innegable. O sea, no sé qué estudio... Sí, era de la universidad, te lo diré. Era Virginia Oeste, me parece. No Que decían como que el volumen de abajo del hielo se había crecido. Porque como se había deshielado todo, había como más superficie, en los aires fríos se habían como congelado y en vez de congelarse arriba, se estaban congelando abajo por algo. Pudiera ser. Vamos, un fumado, Pero ¿no? Un fumado que... Sí, no, porque... Luego te lo paso. Porque es impactante, ¿sabes? Que al final... Sí. Yo me acuerdo... Bueno, puede tener sentido lo que dices. Puede tener sentido. Es decir, el agua que se va deshaciendo se va acumulando debajo, ¿no? Sí, y por las bajas temperaturas igual se va acumulando como una especie de punta de... ¿Sabes? Sí. Tened en cuenta también que lo que es el deshielo del Ártico, lo que produce también, no sé si os habéis dado cuenta. Yo os pregunto, no sé si lo sabéis, así aprovecho y yo también hago un poco de profesor, ¿no? Yo quiero cero. ¿Por qué? Mira, Nueva York está a la misma latitud que La Coruña. ¿Por qué en Nueva York hace frío inmenso durante el invierno? Ya ves. Bajo cero, tú vas a estar por ahí. Sí, no, hace mucho frío ahí. Nieva muchísimo y en Coruña no nieva. Temperaturas de 10 grados, 8, 7. A ver si lo sabéis. Bueno, Tito. Es posible que esté relacionado porque Nueva York está más unido en este caso al Antártico, está más cerca del Antártico. No, o sea, la latitud es la misma. Sí, bueno, pero por ejemplo sí, vale, sí, la latitud es la misma, sí, correcto. Estamos a la misma altura. Sí. Hacia la parte norte, entonces hay la misma distancia desde La Coruña aproximadamente, ¿eh? No, hay sí. kilómetros de diferencia. Y de Nueva York hacia lo que sería la parte del Ártico, o el polo norte geográfico, o polo norte... Es muy buena pregunta. Lo que queráis decir. Es buena pregunta. Estoy visualizando el mapa, porque tiene que ser algo... Os doy una pista. ¿Queréis? ¿Tema de aires? Aire caliente de España. ¿Qué tenemos cerca de cada de las dos ciudades? ¿Qué tenemos cerca? ¿Qué tienen la cerquita? ¿El mar? Mar. Ahí tenemos la respuesta. Sí. Vale. Fijaros bien porque, por ejemplo, a Nueva York le baja una corriente desde el norte hasta el sur. Sí. La zona, por ejemplo, aproximadamente del Golfo de Nuevo México, casi podemos decir, que es la corriente del Labrador, es una corriente fría. Bajan las corrientes frías, ¿vale? Y desde la zona de La Coruña viene una corriente que viene desde la zona cálida, zona de lo que sería actualmente lo que sería el Golfo México. ¿Vale? Hace un recorrido por la zona del Atlántico y va hacia la zona del Ártico. Ahí se empieza a enfriar y acaba... Es como una cinta transportadora, lo que es la circulación termomarina, que se le llama. Lo que hace es llevar agua caliente a zonas frías y agua fría a zonas calientes. ¿Qué ocurre? Que con el deshielo del Ártico, lo que se está produciendo, que esta corriente, dicen, es una de las teorías que dicen los expertos, más que yo soy una persona normal y corriente, he estudiado no soy doctor ni nada de esto, ¿no? De que, bueno, esta corriente del Golfo se puede parar en un futuro. Y esto puede provocar una bajada de temperaturas en la zona de Europa. ¿De Europa? De Europa. Oh. Sí. Entonces, hay estudios ya que dicen que ya es claro, que se está enfriando esta zona. Entonces, ¿La corriente a qué es debido? ¿Fases lunares, movimiento de placas? La corriente es una corriente que es un movimiento natural de la Tierra, sí. Inherente, que funciona desde hace años y funciona de esa manera. O sea, ya por la parte de la que sería la costa de Canadá baja una corriente fría, que es la corriente del Labrador, hacia la zona del Golfo de Nuevo México, se calienta y luego vuelve, como si fuera una cinta transportadora, por la zona de la oeste de Europa, hacia la zona de... Estamos hablando ya de que el noroeste de la península, que en este caso sería Galicia, sí. Ya de por sí es mucho más frío que el resto de territorio español y peninsular, perdón. Bueno, un lugar donde en invierno hace frío. No más frío, pero bastante más húmedo. Más húmedo y la zona central de España es mucho más fría, ¿no? Zona de Castilla, zona meseta, sus mesetas más frías. Tened en cuenta que el mar actúa como regulador térmico. Entonces las temperaturas no son tan extremas durante el verano ni tan extremas durante el invierno. Entonces, lo que ocurre es que la pérdida de calor o de temperatura, si queréis, o bajada de temperatura de esta corriente del Golfo puede provocar cambios. Es una de las teorías que hay en un futuro que puede producirse en la zona de la zona oeste de Europa.
Son no este o este. Estoy aprendiendo cosas, Son me cosas estoy que pueden- sorprendiendo, tío. Es increíble, tío. Bueno, siempre es de interés. Sí, no, es muy curioso porque todas estas cosas no te las preguntas. O sea, yo en ningún momento me había parado a pensar, No, ¿por porque qué? también estamos inmersos en nuestro día a día, no te plantas a pensar en cosas de estas, ¿no? Y es decir, bueno, que luego hablaremos que ya seguramente de la Dana, ¿no? De Valencia, Sí, son sí, cosas luego lo que comentaremos. evidentemente no te las planteas día a día, que pueden ocurrir, que puede ocurrir tal cosa, pero están ahí. Bueno, al final yo creo que es importante, bueno, y es obvio y lógico que siempre hay un porqué de las cosas, pero muy pocas veces nos paramos a preguntarnos por qué realmente está pasando lo que vemos, lo que observamos, lo que sentimos. Simplemente vemos, observamos y seguimos, ¿no? Y por eso este podcast se llama Mollera Inquieta. Sí. ¿Viene por eso? Ha quedado de puta madre esto. Es que la verdad, o sea, al final es un invitado que no quiero que sea ni rico ni famoso ni nada. Simplemente que tengas cosas que aportar a la gente. Bueno, el Raúl tiene un patrimonio que Y te cagas, sí. ¿eh? Bueno, ojalá. Luego le pegamos el palo. ¿Lleva reloj? No. Sí, yo creo. ¿Te sirve? No, Bueno. pero al final son cosas que no te paras a pensar, que no te las explican en ningún lado. Y yo, por ejemplo, ahora, antes haciendo un poquito el guión y cosas, he descubierto cosas que no me esperaba y yo recordaba que me lo habían explicado de otra manera en historia, como por ejemplo la caída del Imperio Romano, y dices, tiene todo que ver, al final está todo hilado con Sí, cambios de clima en el el mundo. Tal cual. O sea, es... Sí. Bueno, han habido muchas civilizaciones que han desaparecido, ahora que comentar lo del Imperio Romano, debido a los cambios climáticos, ¿no? Los famosos pueblos del mar también, que estaban en la zona del mar Mediterráneo, que decían que, una de las teorías, una invasión o un cambio de temperatura, que también decían que era una de las causas que los pueblos del mar pudieran ser, bueno, que extinguieron. Bueno, o sea, hay civilizaciones o sea, que son muy conocidas, ¿no? En la historia de la Tierra, que fueron desaparecidas, ¿no? No sé si las quieres los comentar. mayas, por ejemplo. También puede ser un caso que también tiene mucho que ver, bueno, creo. Tened en cuenta que el tema de los mayas está relacionado con el tema también de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, Somos lo peor, tío. entonces, bueno, eso tiene que ver la llegada también de enfermedades y bueno, tantas cosas que pueden variar. Pero bueno, no, además ellos, sobre todo los mayas... ¿Tú cuál dirías, Raúl, perdón que te interrumpa, que es la civilización más afectada de todas en la historia de la humanidad por cambio climático? Que haya sido perjudicada, la que... Tú ten en cuenta que... La de los dinosaurios. Esta cosa... Bueno, no, eso fue un meteorito. Cambio climático. A nivel histórico, bueno, a ver, ten en cuenta que los cambios climáticos que se han producido a lo largo de la historia no han sido tan extremos como lo que estamos viviendo actualmente. Eso también hay que dejarlo. Hay mucha alteración, ¿eh? Hay alteración, ahora actualmente de una manera mucho más clara. No sabría decirte exactamente cuál podría ser una buena pregunta que me ha dejado así también así en el aire. Sí, no, una civilización que haya... No sabría decantarme, o sea, no te podría... que haya tenido muchos años de existencia, ¿no? Sí. Que por cambio climático... Sí, o por sequías o por largo periodo de lluvias, pero bueno. Sí, porque yo estaba un poco investigando y, por ejemplo, las que más salían eran los mayas, que era un tema de una sequía, que siempre había el cachondeo. Yo, por ejemplo, nosotros nos conocemos hace muchos años, predijeron 2012. Sí. Una civilización que no ve su propio fin, ¿qué va a predecir, no? Sí. Pero al final era no habían máquinas de combustión, no había nada, pero deforestaban tantos árboles, había más sequía, menos lluvia, y al final pues es un círculo. El tema de Imperio Kramer o Kamer, no sé cómo es, no sé si lo conoces. No, no. Era un imperio que se basaba, toda su ciudad, era como una ciudad aislada de todos, era una ciudad hidráulica, todo era de agua, se basaba en agua. Vino una sequía y se fue a todo porque basaban todo en el agua. El tema del Imperio Romano, por ejemplo. A mí me habían explicado... Sí, que los bárbaros... Entre los bárbaros y los árabes se los habían cargado. Eso es lo que yo recuerdo, que posiblemente fue así. Pero leyendo un poquito, temperaturas frías, un pueblo que no está acostumbrado a ese frío, pasan hambre, obviamente sus defensas bajan, tal, y entonces cuando los rivales aprovechan para, sobre todo para asediarlos. Los árabes todavía no había nacido Mahoma todavía, entonces no estaban unidos, no habían las famosas tribus, pero no. En el caso del Imperio Romano sí que dicen, es una de las cosas que siempre se habla del tema de la sequía.
las cosechas, evidentemente eso también radica en que lo que dices, ¿no? Que los soldados estaban mal alimentados. Bueno, ya también hay muchos aspectos, ¿no? Sí, pero podría ser uno de ellos en los que sería. Sí, sí. Cuando un pueblo tiene el poder tanto tiempo, Exactamente, luego tiene acaba muchos cayendo. puntos débiles. Sí, sí, sí. Porque se disasocia, se llama, Sí. todo lo Sí, que es sí, el, sí. el poder céntrico. Y yo he visto uno que me ha sorprendido un montón, que era unos vikingos que vivían en Groenlandia, que me ha sorprendido un montón, porque eran unos vikingos que conquistaron la parte de Groenlandia, la poca gente que había ahí, y se fueron porque empezaron a bajar las temperaturas, y antes Groenlandia tenía una media de 10 grados durante todo el año. Entonces bajaron las temperaturas, se empezó el frío y se tuvieron que ir de ahí y se murieron porque bueno, no aguantaron la vuelta a donde tenían que ir. Y me ha sorprendido porque al final ves la serie de vikingos y ves todo y dices, típico nórdico sin camiseta, menos 20 grados. No, no son así. No eran así No, realmente. No. Pero- Bueno, tenemos también una percepción de los vikingos, que el otro día sí estuve viendo un reportaje que hablaban de que la visión que tenemos en el mundo de los vikingos, que son, evidentemente, la gente que se dedicaba a saltar y a bueno, No eran tíos musculados No, pero precisamente. bueno, dicen que, bueno, que también era una civilización bastante avanzada que, bueno, que no solamente se dedicaban a eso. Entonces, hacían como una crítica, ¿no? A lo que es la visión de los vikingos. Y a eso que he comentado, porque hay gente que los ve como eso. Sí. Camiseta y Fuertes. ¿no? Que Y también luego sabía- era gente grande, Sí, sí. pero eran más panzones que Sí, musculados. sí. Que te pegaban una hostia y te tumbaban, Sí, las no, cosas como sí, son, sí, ¿no? sí, Porque sí. la fuerza es la fuerza. Pero sí que es cierto que ahora que estáis comentando de civilizaciones concretas que fueron perjudicadas, ¿no? por el cambio climático, está demostrado que incluso hoy día esta alteración climatológica puede afectar a lo que es el cuerpo humano. O sea, hay factores internos ya, vitales nuestros, que se pueden ver perjudicados por este cambio de temperaturas, en general, de todo. Sí. O sea, a ver, lo que es el cambio climático, lo que se llama escapamiento global, ¿no? El calentamiento global. Sí, exacto. Lo que está provocando es un aumento de temperaturas a nivel medio del planeta. Es para que lo entiendan nuestros telespectadores. Es todo. Es un aumento de temperatura, es decir, nosotros la temperatura media de nuestro planeta, a lo largo de la historia, ha ido variando, pero estaba en torno a los 15 grados. Ahora ya estamos en torno a un grado más de media a nivel planeta. Entonces, esto siempre tiene repercusiones. Cuando hablamos de media, es decir, hay algunas zonas que pueden ser que hayan aumentado 0,3 y otras 1,5. Y claro, tiene repercusiones a nivel fisiológico, a nivel de las personas. Pueden haber problemas de salud derivados del aumento de temperatura. O sea, por ejemplo, también se habla también que uno de las afectaciones fisiológicas, la presión que una persona puede experimentar, por ejemplo, los típicos dolores de cabeza. Esto que dices tú, hostia, que me duele la cabeza porque sé que va a llover o no sé qué. Es decir, por ejemplo, un aumento de lluvias heavy puede perjudicar a alguien en cuanto a presión, ¿sabes? De dolores de cabeza. A mí me pasa. Yo tengo unos meniscos tocados y cuando noto que va a hacer frío como hace un par de semanas, empieza un dolor hueco a la rodilla y digo, lo típico de los viejos, va a llover. Pues Sí, bueno, no llovió, pero hace un frío de la hostia de Hay que golpe. diferenciar aspectos básicos porque luego, si no, tenemos una confusión. Esto es normal que se produzcan altas presiones y bajas presiones. Eso es normal, entonces que te duele la rodilla. Entonces, esto pasaría que no es calentamiento global. No, pero por presión, no por... Pero sobre por todo, esto. sí, pero es igual, o sea, esto pasa siempre, ¿no? Es decir, se produce altas presiones. Cuando se producen altas presiones, pues hay un cambio de tiempo. Y cuando se producen bajas presiones, pues también hay un cambio de tiempo. Esto se produce indistintamente de lo que sería el calentamiento global o cambio climático, ¿vale? Esto es que dejarlo a la... Sí, pero por ejemplo, Raúl, es decir, un cambio de tiempo que experimentamos el año pasado, verano de 2023, este calor tan prolongado. Yo me voy mucho más lejos, si quieres, y además es muy sencillo, así que, y con datos, muy sencillo. El verano 2003. El verano 2003 es uno de los veranos más fatídicos a nivel europeo, sobre todo en España y Francia. Hubo un montón de muertes. Gente mayor que se desplomó Golpes de debido al calor. aumento de golpes de calor, aumento de temperatura. Hubo una ola de calor bastante extensa y esto produjo muchas muertes. Sobre todo gente mayor, pero que no se hidrataban. Y por eso, si os fijáis, ahora cada vez que llega el verano,
incluso 2023, que fue clave también, un año también fue bastante duro. Es que fue duro, sí, muy duro, ¿eh? Sí, sí. Entonces, si os fijáis ahora las campañas que van a ver, y cuando llegue el verano lo vais a ver, son campañas derivadas o dedicadas a la hidratación. Sobre todo a gente mayor, están en zonas que Chicos, son sombra. el agua. Hay que beber agua. El agua, por favor. Zonas con sombra y evitar la exposición al sol en horas clave, ¿no? Entre las 12 y las 4. Sí. Entonces, evidentemente, pues, lo que produce que pueda ser que tengas... Ha habido un problema técnico y hemos aprovechado para hacer un mini break, ¿no? Sí. Pero estábamos por el tema de las afectaciones fisiológicas debidos a calentamientos globales, que comentabas pues que el tema de la rodilla tal vez no era algo pues que No podría tiene, ser no tiene causado. nada que ver con el calentamiento global. Lo que sí que tiene que ver es eso, es cuando se produce pues, un aumento de temperatura constante que no se ha producido anteriormente. Sí. Entonces esto se le puede denominar en el periodo de verano ola de calor, que es lo que comentábamos antes. Sí. Y esto puede afectar a las personas mayores, sobre todo principalmente, también niños, obviamente, y esto puede producir muertes, ¿no? Como produjo, por ejemplo, yo os digo, 2003 fue el año Sí. más claro en el cual se produjo pues, una gran cantidad de muertes, tanto en Francia como en España. Las temperaturas fueron altas durante gran parte del verano. Y esto pues se produjo. Y ahora que estamos así entrando un poquito en materia tema de calentamiento global, ¿no? Se ha dicho pues que una de las causas es el tema del efecto invernadero, ¿no? Sí. A ver, el efecto invernadero hay que tener... Por eso me gusta aclarar el concepto. Sí, por eso que te lo saco. Los que nos ven y los que nos escuchan pues que tengan claro lo que es el efecto invernadero. ¿Vale? El efecto invernadero es natural. Es algo que es propio de la Tierra. ¿Sí? Y se produce porque, bueno, la radiación solar de que emite el Sol penetra la atmósfera terrestre. ¿Se queda? Lo que hace es reflejada por buena parte de la Tierra. Ahorita que es absorbida, ¿eh? Sobre todo, no sé si conocéis lo que es el albedo. ¿Alguna vez habéis escuchado lo que es el albedo? No, lo desconozco. El albedo es la capacidad de reflexión de un objeto o de una superficie. ¿Vale? Entonces, tú cuando estás en verano, ¿qué te pones? ¿Una camiseta de color blanca o de color negra? Una blanca. Una blanca, ¿vale? Tiene más capacidad de albedo, tiene más capacidad de reflexión, de energía solar. Entonces lo que ocurre es que, bueno, cuando penetra estos rayos solares en la Tierra, lo que hace es, depende de qué zona de la Tierra sea, absorbe mucho más o refleja mucho más. ¿Sí? ¿Vale? Como hemos comentado, hay una parte de la energía que es reflejada y es reflejada hacia el espacio, pero hay otra parte de la energía que es reflejada hacia lo que sería la superficie de la atmósfera y luego vuelve, ¿vale? Que es lo que llamamos esto de efecto invernadero. Si no tuviéramos esta capa de gases que es vapor de agua, metano, dióxido de carbono, óxido nitroso, etcétera, ozono, etcétera, etcétera, la temperatura media de nuestro planeta serían 18 grados bajo cero. Entonces, lo que produce que tengamos esta temperatura de 15 grados positivos es esta mezcla de gases que es natural. Pero ¿qué está ocurriendo actualmente? Que estamos emitiendo más gases de los que realmente hay en la atmósfera. Principalmente dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. Luego apareció también los famosos clorofluorocarbonatos, que es una palabra muy CFCs famosos, muy famosa. Y eso produce que, evidentemente, que los rayos del sol continúen entrando, continúen siendo reflejados, pero esta capa de gases lo que hace es atrapar más energía. Y por eso se está produciendo un calentamiento global. Porque acabas de mencionar, Raúl, que si no la temperatura media sería de 18 grados bajo cero. Sí. Pero estamos hablando de que eso es la media de la Tierra. Sería la media de la Tierra, si no tuviéramos la atmósfera o esta capa de gases. Y entiendo que el tema de las... de los aires, ¿no? De las corrientes de aire que has comentado antes, no se verían, o sea, no afectarían en zonas, porque estamos hablando de que una temperatura media de 18 grados, de menos 18 grados en la Tierra, estamos hablando que en cualquier zona de la Tierra sería... Claro, por eso no habría vida. O sea, no existiríamos directamente si no existiera esta capa de gases. Y esto que has comentado ahora, el ozono, esta pequeña brecha que existe, la famosa brecha de ozono, ¿no? Que dicen que está perjudicando, que es lo que está haciendo que cada vez pues, la radiación, ¿no? Pues que nos afecte a los humanos, ¿no? Tened en cuenta que tenemos... Bueno, aquí también hay que diferenciar dos aspectos importantes a nivel... Yo estoy dando bastantes cosas técnicas, igual me estoy pasando un poco. De lujo. Pero es importante que conozcamos la diferencia entre lo que es el ozono troposférico, por ejemplo. ¿Sí? Que la capa... Y el ozono estratosférico, que es donde está la capa que es famosa, que conocemos nosotros, que es la que tiene el agujero, ¿no? De la capa de ozono. Y bueno, realmente el agujero de la capa de ozono se produjo, o se ha producido, mejor dicho, por la emisión de aerosoles.
¿vale? Lo que se llaman los famosos CFCs, clorofluorcarbonatos. Es una palabra bastante compleja, ¿eh? Y esto ha producido pues eso, que el ozono estratosférico se disasocie y se rompa, sobre todo principalmente en zonas frías, zonas de lo que sería el polo norte y polo sur. Y esto lo que provoca es que entre radiación ultravioleta a mansalva, es decir, que no tengamos protección. Entonces, la exposición a estos rayos lo que puede producir es un cáncer de piel, problemas de vista, etc. Entonces, por tanto, hay que diferenciar entre uno y otros. ¿Qué ocurrió? Que, por ejemplo, a finales de los 80, 87, se produjo lo que es el protocolo de Montreal. Un protocolo que se prohibió de los CFCs, que estaban en neveras, estaban en aerosoles, y se cambió por los HFC, que son los hexafluorocarbonos. Pero estos también tienen gases que aportan a este calentamiento global, como podría ser, pues eso, dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Por tanto, se cambió. Lo que se está produciendo ahora es una reducción del agujero de la capa de ozono, pero cuesta muchísimo, está en ello, ¿eh? Así que hay momentos en algunos años que aumenta un poco más, a veces se reduce, pero la progresión que tiene parece ser que es en volver a recuperarse. Sí, No, pero... tengo datos. Venga, tengo datos. A mí me gustan mucho los datos. Saca los datos. El agujero en la capa de ozono, el Ártico, se estipula que en 2045, si todo va bien, se haya recuperado. No sé si completamente o hasta un punto pequeño. Y el de la Antártida en 2066. Sí, puede ser. Puede ser. Entonces la idea es esa. Pero bueno, ya os comenté lo que os he comentado, ¿no? Que la sustitución de los CFCs por los HFCs lo que ha provocado es que estos gases pues produzcan más efecto invernadero, es decir, que alteren la composición de la atmósfera. ¿Crees que es factible una recuperación total de la capa de ozono o mayoritaria? Sí. Es decir, ¿crees que, ya hablando ¿crees que la humanidad está preparada para corregir costumbres perjudiciales para poder dar frente a este tipo de problemas? Ahora mismo no. Bueno, ahora mismo no, de momento no. ¿Por qué? La tecnología todavía no lo permite, así que estamos en ello. Yo creo ¿Crees que es por temas de avance tecnológico? También, y por el tema de la sociedad. O sea, estamos acostumbrados a una forma de vida que no vamos a dejar de hacerla, ¿vale? Nos va a costar mucho dejar de hacerla para poder, bueno, pues evitar todos estos problemas que estamos hablando. Por un lado, el calentamiento global, o si quieres, por otro lado, el tema de lo que sería la capa de ozono, que por ese lado sí que se ha hecho un cambio importante a nivel legislativo para evitar que se produzca un aumento de la... Pero no es suficiente. Sí, en el caso de la capa de ozono sí, pero en el que sería el calentamiento global no. O sea, se ha intentado hacer cosas, o se están intentando hacer cosas que no se permiten, no se permiten, entiéndeme, no se realizan desde la población, desde la... Que estamos hablando del tema de reciclaje, por ejemplo. Por ejemplo, sería uno de ellos. Tampoco se incentiva el reciclaje a nivel, por ejemplo, de España. Es un caso muy claro, ¿no? Tú te vas a Alemania, tú te compras una botella de plástico y luego la retornas y te devuelven 15 céntimos. Ya, es que ahora, por ejemplo, que estaba en Holanda, me lo he visto. Es que al final funcionamos por dinero. ¿Qué se hace aquí? Pues te ponen un impuesto de 100 euros de las tasas de reciclaje. Yo, personalmente, no. Yo reciclo los plásticos y cuando me acuerdo. Yo sí que lo hago, ¿eh? Intento siempre separar sobre todo el vidrio, el plástico. Es complicado, pero hay gente que no lo hace y le dice que les da igual, ¿no? Exactamente. Entonces no hay una concienciación tampoco clara. Te vas a un país de Norte de Europa y ahí sí que hay una concienciación clara por el tema del reciclaje. Sí. Pero bueno, podríamos hablar también, por ejemplo, de la utilización de vehículos de combustión, ¿vale? El cambio que está intentando producir el eléctrico, que también es otro tema a debatir, que eso sería hablaremos porque... Otro tema que tenéis en Mollera Inquieta para poder hacer un programa completo. Porque, tiene tela, ¿eh? Tenemos cositas de los coches eléctricos porque al final los coches eléctricos son lo que venden las marcas, ¿no? Sí. No sé qué fabricante, creo que era japonés o coreano, hablaba, no quiero dar nombres para no entrar tampoco en esto, de que ellos fabrican los coches eléctricos porque a los occidentales nos va bien, pero ellos no los quieren. No los quieren, ¿no? Teniendo en cuenta de que Japón está en el G20, o sea que al final tiene una parte en su agenda de medio ambiente. Ellos lo fabrican para nosotros porque nos encanta y tal, pero al final, si tú miras la cadena de producción de todo lo que es un coche eléctrico, al final todo lo que es un coche lleva ruedas, lleva todo, ¿vale? Tendrá sus medios sostenibles, que los neumáticos cada vez son más sostenibles y tal, pero todo lo que son las baterías de litio,
el níquel, todo lo que lleva la batería, eso es una mina que lo pica, eso lo tienen que transportar con camiones. Los camiones obviamente contaminan, entonces ya llevas una parte de la fabricación del coche que ya no es esto y la huella de carbono aumenta. El tema de cuando tú cargas el coche, ¿tú con qué energía lo estás cargando? ¿Con eólica, hidráulica, nuclear? Ese 5 combinado, famoso 5 combinado que utiliza gas. Es como... Sí, pero de momento no tanto. Yo soy bastante escéptico en el tema del eléctrico, aunque yo reconozco que se están intentando buscar vías, una serie del hidrógeno, por ejemplo, que sería bastante más fiable y más viable también en ese aspecto, aunque también tiene muchos peligros. Pero es lo que comentas, es decir, la utilización o la creación de un vehículo eléctrico es muy caro. Y no solamente caro a nivel económico, sino a nivel planetario, a nivel de recursos, me refiero. Minerales, lleva hasta oro incluso también un coche. Un Toyota Prius, que en su época, cuando se construía, llevaba oro de la fabricación, igual que los móviles también, que es otro caso que podríamos hablar también de la creación y de smartphones, ¿no? Pero sí, es decir, o sea, ahora tu mente choca un poco, ¿no? Con el decir, ostras, pues yo utilizo o compro un vehículo eléctrico, perdón, y el vehículo eléctrico lo que hace es eso. Te consume muchísimo dióxido de carbono porque o el petróleo o tipo de diferente materia natural, ¿no? Y lo que la creación en sí misma utiliza minerales que han estado excavados en la tierra. Y esto lo que provoca es, pues eso, a la vez, pues, una degradación del medio ambiente clara. Y es una contaminación al final que tenemos. Sí. Yo no estoy del todo de acuerdo de que en Europa, creo que es en 2035, quieren prohibir los coches de combustión, porque yo tengo una... Bueno, eso es una pelea que habrá... Sí, está puesto que sí, pero al final yo no estoy del todo de acuerdo porque a día de hoy no. Porque yo el decir, típico vídeo de chico con el Tesla y tal, cargo el coche y solo en 3 horas puedo volver a ir. 1 minuto, lleno el depósito y me hago lo mismo que te vas a hacer tú. Y yo voy a llegar y tú vas a salir. Ahora, por suerte tardan menos, montado, tardan menos claro. Ahora, más o menos en media hora puedes tener el 80% de la batería cargada. Sí, pero Raúl, bueno, media hora. Pero el problema es la red. O sea, tú no tienes red ahora mismo. No sé si visteis las noticias el año pasado. Yo creo que fue Semana Santa, si no me equivoco, el año pasado. En la parte de Andalucía o Castilla-La Mancha. No, era en la carretera de Madrid a Barcelona. Había una zona que era de carga y había una cola tremenda que tardaba 2 horas para poder cargar el coche, porque había tal cola para poder recargarlo que la gente tenía que esperarse. Claro, espérate media hora. Y luego claro, exactamente. Con suerte. Con suerte. Porque hay sitios, por ejemplo, hay Jaime Gaitán, que es un divulgador muy grande de esto. Sí. Él últimamente llevaba un Mercedes eléctrico únicamente y comentaba que es un lujazo, pero me voy de Valencia a Madrid, dejo el coche cargando para cuando me tenga que volver, porque como no lo dejé cargando, no vuelves. Y sí. hizo un de esto, pues te decía lo del sur de España, porque fue a cargar el coche y cuando lo enchufó le ponía 8 horas. Y dijo, hostia, porque la estación donde estaba el tema de la carga eléctrica no tenía los vatios suficientes para cargar la batería a alta velocidad. Que eso no es culpa del coche, al final es culpa de la infraestructura que tenemos. Por eso digo. De la estación de... Claro, tú, aunque digas, vale, aunque un coche tarde 10 minutos en cargar, la gasolinera, que típica operación salida de verano, 2 minutos. ¿Se hace cola en la gasolinera realmente? Pues imagínate 10 minutos cada coche. Sí. Inviable. Bueno, esto yo creo que es un tema que está relacionado, por lo que comentaba Raúl, que tampoco se incentiva el actuar y tener este tipo de recursos que pueden evitar contaminaciones. Al final ves el panorama y dices, ¿para qué? Si no voy a poder ni cargar el coche, voy a tener que esperar. Bueno. ¿Sabes? Son estas cositas, como por ejemplo lo del reciclaje, que para reciclas, y si lo haces bien y si no, pues también, no te premian. Entonces, pues al final es muy complicado en nuestra sociedad española, pues uno pues poder centrarse y decir, hostia, pues si lo hago, pues igual me vengo. Yo creo que al final es un tema ya de educación, que tú no puedes pretender que de la noche al día la gente empiece a reciclar y a hacer de todo a lo loco. No, tú tienes que ir premiando para que la gente diga, hostia, pues si hago esto, pues tal. Y yo creo que así podríamos conseguir muchas más cosas. Es la única manera de poder llegar ahí a un punto en el cual la gente pueda colaborar con Exacto. Bueno, luego podemos también discutir cosas, ¿eh? Es decir, por ejemplo, tú estás viendo países como China, la India, que están contaminando muchísimo más, a grandes rasgos. Entonces, la India es heavy. Entonces, claro, la posición que hay, no de desventaja, pero de la población, cómo contaminan estos países que no tienen casi legislación
ambiental, en zonas como India. China se está poniendo un poquito las pilas, pero claro. ¿Cuál sería la región del planeta más afectada por este? O sea, mira, tengo dos preguntas. La región que más contamina de todo el planeta, ¿cuál sería? A nivel de dióxido de carbono, por ejemplo, quema de combustibles fósiles. Exacto. Yo centraría la zona del sudeste correcto. asiático. Yo centraría más allí. Sí, yo creo que sí. Serían las zonas más contaminadas a nivel. Si te fijas bien, cada año, ahora en invierno sale mucho los problemas que tienen la gente a nivel respiratorio en Beijing, por ejemplo. Sí. Aparte de que es quema de combustibles fósiles como el carbón, porque lo utilizan también para calentar las calefacciones, sino que también por el tema de la industria. Sobre todo zonas costeras es una zona bastante contaminada, ¿no? Que sería emisión de gases contaminantes. Yo destacaría una de las zonas así, también la zona de la India, zona de Bangladesh, es una zona también altamente contaminada, sí, no solamente a nivel de dióxido de carbono, quema de combustibles fósiles, sino otro tipo de gases. El tema de la India no es tanto por contaminación de carburantes, es más contaminación del reciclaje que hacen, que tiran todo al río y luego se lo comen y se lo beben. Sí, bueno, es la emisión de plásticos, todo. Y a raíz, obviamente, de la contaminación y tal, ¿cuál sería la región del planeta que más nota las consecuencias de un calentamiento global? Bueno, ya hemos hablado antes del Ártico, ¿no? Yo creo que el Ártico sería el Ártico una de las zonas que más está ligada. Pero bueno, podríamos hablar, por ejemplo, si queréis, también en zonas de los bosques del norte de Europa, lluvia ácida, por ejemplo, podría ser uno de los casos. Sí. Bueno, el tema de... Si puedes explicar qué es la lluvia ácida para que la gente sepa... Es un tema bastante más complejo, la lluvia ácida, ¿no? Es más complejo. O sea, es porque todo el mundo ha escuchado tal, pero la gente yo creo que no sabe realmente qué es. Ten en cuenta que, por ejemplo, el dióxido nitroso, el dióxido de nitrógeno, por ejemplo, lo que hace es irse, ¿vale? Y en zonas del norte de Europa, ¿vale? Lo que hace es mezclarse con el vapor de agua. ¿Vale? Entonces se forma a veces lo que es el ácido sulfúrico. Entonces cuando precipita, lo que hace es cambiar el pH de la Tierra. Entonces tenemos un pH de la Tierra que permite la vida, lo que hace la lluvia ácida es alterar este pH y produce que se mueran muchas plantas y árboles debido a todo esto, ¿no? Se produce sobre todo en zonas del norte de Europa, sobre todo, principalmente. También en algunas zonas de Latinoamérica también se produce, pero sobre todo principalmente zonas O sea, ¿destacarías en segunda posición después del Ártico zonas del norte de Europa? No, es una de las que podría destacar. Vale, sí, vale. Yo creo que es que hay tantas zonas que se ven afectadas. Yo, por ejemplo, zonas, por ejemplo, que tienen que ver con cambios en el régimen de lluvias o todo lo contrario, sequías que se producen, ¿vale? También pueden ser derivadas de todo esto, ¿no? Es decir, que hay zonas que se ven mucho más afectadas que otras regiones, ¿no? Si te das cuenta, hace poco tiempo salieron imágenes de la Arabia de que estaba lloviendo a mansalva y en poco tiempo ha llovido bastante, en zonas de Arabia que nunca había llovido nunca, hace años. Y entonces, bueno, hay una alteración del clima bastante clara en este sentido. Entonces, no te podía decir exactamente una región en concreto porque a nivel planetario son muchas zonas las hay que varias. se ven afectadas. Si queréis también podemos centrarnos, porque hemos hablado del Ártico, lluvia ácida, también podemos ver cómo hay regiones del Pacífico donde las islas están viéndose afectadas por el aumento del nivel del mar. Tuvalu, por ejemplo, puede ser una de ellas. Incluso Maldivas también hay una de las zonas que está... Incluso Tuvalu, el gobierno de Tuvalu ha comprado islas del norte de la zona para poder trasladar a la población. Wow. Es lo que llamamos los refugiados climáticos. Gente que se ve obligada a marchar por temas climáticos. Evacuarse. O sea, en el caso de Tuvalu es un caso muy claro, ¿no? Que sería los refugiados climáticos. Hay muchos más casos a nivel planetario, muchísimos, es decir. Pero en general hay muchas, o sea, hay muchas zonas que se están siendo. Sí, ten en cuenta que sobre todo los países que están menos desarrollados son los más vulnerables. Obviamente tienen menos capacidad de hacer frente a estos cambios y por tanto son los países que más están sufriendo a nivel mundial. Yo me centraría mucho más en estos países que como África, países africanos que están sufriendo las sequías o periodos de aumento de temperatura que produce que evidentemente mucha gente pues no pueda subsistir. Entonces se producen también migraciones, que es como antes. Puede ser un caso. Hay muchos, o sea, no puedes centrarme en uno concreto, hay tantos que podíamos hablar que no acabaríamos. Se me ha puesto bastante mal cuerpo, tío. Yo, cuando pasó lo del maremoto de la India, que no tiene nada que ver con cambio climático, fue un choque de placas. Yo recuerdo que era pequeño y lo típico que te imaginas, hostia, si pasa esto aquí, ¿qué pasa?
Pero al final, Sí. está subiendo cada día, por decirlo, un poquito el nivel del agua. Llegará un momento que a lo mejor lo que conocemos como ahora mismo nuestra casa, que obviamente no lo vamos a vivir, Sí. no existirá. Sí, ¿sabes? nunca se sabe. No sabemos tampoco el rumbo que va a tomar la planeta Tierra, ¿no? Es decir, es Ya. en ese sentido, como hemos comentado antes, también la planeta Tierra también se adapta muchas veces y que llega ahora a un límite, ¿no? Que de adaptación y por tanto no sabemos por dónde va a salir, ¿no? Como hemos visto en casos a nivel de España, que eso es otro caso que ya comentaremos más adelante, porque es un caso El tema que tiene España, que tiene que ver sobre todo en aspectos sobre todo más de construcción en zonas que no se tienen que construir, ¿no? Que eso es otra cosa que ya hablaríamos. Pero sí, si os fijáis, hay muchas construcciones a nivel de la costa catalana, por ejemplo, muy cerca del mar. Estos Bueno. apartamentos posiblemente en un futuro no sé Aquí si sin ir más lejos, la parte de Badalona, la costa, donde nosotros bien. vivimos, en la última subida del mar, bueno, subida del mar no, oleaje que Oleaje, hubo sí. por una tormenta, el puente del petróleo, nuestro sello de ciudad, se destruyó Sí. y habían, ¿cómo se llamaban? Las 2 o 3 casetas que habían. Habían 2 o 3 casetas que llevan toda la vida, ya no están, porque el mar al final coge lo que es suyo y se lo carga, y es porque estaban a primera línea de mar, que dices, no sé si estarían a lo mejor a 10 metros, pero claro, son 10 metros que el agua llega. Sí. Y el agua llegaba hasta ahí ahora. A día de hoy, donde estaba, hay agua. Hay agua. Ya no hay ni tierra. Sí, eso me pasa a mí también en la zona de Alella, no sé si, bueno, en la zona del norte de Montgat, que Sí. también había una playa enorme y ahora no hay nada, solo hay roca. Suena, que se ve por la nacional. Exactamente, Que es se ve todo por la roca, nacional, ¿verdad? ahora es todo Sí. roca. Yo antiguamente, te estoy hablando hace 10 años Ah, o así, verdad, yo iba es verdad. ahí vas a la playa y ahora Es verdad. no se puede ir porque todo roca. Tienes que irte un poquito más a la zona de Montgat que no. Es verdad. Pues bueno. Sí que es verdad que el mar coge lo que es suyo. Sí. Lo que pasa que, bueno, si tú también le das Ya. chicha, que esto lo hablaremos después, pues Pero está bien. yo tengo una duda que he tenido siempre. Y a lo mejor no vas a tener la respuesta, ¿eh? Pero las típicas palmeras que hacen en Dubái de arena, Sí. que al final es arena que ellos están poniendo Sí. ahí, ¿eso está subiendo el nivel del mar? Porque al final son kilos y kilos de volumen o centímetros cúbicos de arena, que si tú coges un vaso de agua y tiras arena dentro, Sí. el nivel sube. ¿Eso nos está afectando realmente, tú crees? Creo que está sufriendo los problemas de. Pudiera ser, no tengo noticias sobre ello, pero zona bastante a nivel económico, Bueno, ya. a nivel adquisitivo muy alto. Sí. Eso No sé sí. qué tipo de medidas tienen, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo sé que en Holanda sí que están cambiando y están cada poco tiempo poniendo estas presas famosas que evitan que el nivel del mar Sí. llegue y penetre hacia zonas de Países Bajos. Ya sabéis que está por debajo del nivel del mar y cada vez están construyendo pues presas mucho más sofisticadas y altas y a nivel de altura. Entonces, bueno. Yo quería comentar también una cosilla, que al final también estamos hablando pues de todos los puntos concretos, estamos puntualizando cambio climático, cómo afecta a regiones, etcétera, etcétera, pero hemos mencionado algo muy por encima, pero no nos hemos parado a hablar sobre los factores reales de lo que es el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Mucha gente por desconocimiento lo primero que piensa es, bueno, pues el sol está en ciclos chungos y eso pues al final pues tiene una consecuencia que emite directamente a la Tierra, ¿no? Y al final yo creo que la gente desconoce que el sol simplemente calienta la Tierra. O sea, el hecho de que el Sol emita más calor o menos calor depende del ciclo en el que se encuentre, porque sabemos que hay ciclos solares pues que a veces pues desprende un poquito más de energía de lo normal. Pero la gente no es consciente, ¿no? Y Sí. esto tal vez lo puedes explicar tú, que el Sol simplemente calienta. Sí, lo que pasa es que, bueno, tienes razón, ¿eh? Con los ciclos solares. Es verdad, hay épocas en las cuales ha habido a lo largo de la historia en el cual la temperatura ha aumentado un poco o ha bajado, ¿vale? Depende de la actividad solar, eso está claro, eso es así. Lo que pasa es que lo que ocurre actualmente está más allá de ello, ¿no? Es lo que comentábamos, es la emisión de gases contaminantes, es decir, sobre todo principalmente por la quema de combustibles fósiles. La parte principal es esa. Es que al final, según datos, el principal causante de lo que es un cambio climático y demás es el factor antropogénico. Sí. El ser humano es el principal causante de estos cambios que estamos viendo y experimentando. Es innegable. O sea, si te fijas bien en el aumento de temperatura desde la revolución industrial hasta la fecha actual,
se puede ver, por ejemplo, el aumento de las partes por millón, por ejemplo, del dióxido de carbono. Se hacen estudios, ha habido estudios a lo largo de la historia de cómo exponencialmente ha habido un aumento de las partes por millón de dióxido de carbono. Y es uno de los gases de efecto invernadero, que es más claro. Se puede hablar luego después de metano, se puede hablar otra vez de otro tipo de gases como el óxido de nitroso, ¿no? Óxido de nitrógeno, perdón, entre otros, ¿no? Y a partir de ahí, pues, la gente especula, yo lo entiendo, ¿eh? Hay gente que es muy reacia a todo esto, pero es innegable de que estamos quemando gran cantidad de combustibles fósiles. Y estamos, hora tras hora. Hora tras hora. Segundo tras segundo. Estamos hablando, por ejemplo, un vuelo de Barcelona a Buenos Aires, 100.000 litros de queroseno. ¿Y cuántos vuelos puede haber al día? Bueno, imagínate. Vamos a ver, al día, a ver cuántos vuelos para que nos hagamos una idea ya en el espacio aéreo, locura, lo que movemos al día o incluso por hora. Y la quema de combustibles fósiles que se produce, o sea, la quema de combustible que se produce en los vuelos es extremadamente alta. Y además esto lo que produce es eso. Es el combustible fósil. Añadir más. Es combustible fósil. Sí, es añadir más. Las factorías. Los vehículos, camiones. Vale, a ver, en algunas zonas está cambiando un poco el modelo, ya sabéis. Está intentando que cambie un poco el modelo, ¿no? Y bueno, se está potenciando mucho lo que sería el transporte público, pero bueno, sorpréndenos. Buah, Dios. Esto es muy heavy. ¿Cuántos decís? O sea, ¿cuántos decimos? Son muchos, de son ahora muchos, mismo. son muchos, ¿eh? Pero, o sea, ahora mismo ¿cuántos? Aeronaves en vuelo. Aeronaves en vuelo ahora mismo. Todo el mundo. Yo creo que pueden haber unas 20.000. Un poco menos. Un poquito menos, sí, pero has ido 15. muy bien. Yo no hubiese acertado, 15.000. 15.000. Yo no hubiese acertado. Sí, porque a mí me gusta mucho mirar el tema de la aeronavegación. Sí. Y además Pues- son, de esas 15.000, ahora, bueno, 16.000 casi, 960 son comerciales, 182 son de cargos. Privados. Claro, cargos de materia. Bueno, Sí. Material, vamos. Viajes de negocios, 1.861. Y generales, 4.200. Entiendo que Creo serán que- vuelos privados. Vuelos que privados, Sí. tal. Es mucho, o sea, es muy bestia. Tú imagínate ya solo con eso, es una Claro, pasada. bueno. Es una pasada. Tú multiplicas la cantidad de eso, de Pero sí, combustible sí. que se gasta. Exacto, al final es esto, que al final aquí ves que somos los principales causantes. Sí. Pero aún y así, hay una pequeña parte natural que también tiene lo Sí, suyo, sí, tiene sí, su sí. causa. Sí. Es decir, estamos hablando de que sí, Sí. que nosotros al final somos el 90% de causa de. Claro, y cuando se produce un incendio también emite, o cuando se produce, pues es lo que ha dicho antes, el volcán, ¿no? Exacto, Pues, correcto. Pero los volcanes, tío, yo recuerdo, no sé qué año fue, empezó Reykjavik a sacar volcanes. Sí. Islandia se ha vuelto a revivar. Sí. Y creo que fue el año pasado, hace 2 años, que el volcán como que en un mes erupcionó 8 veces o 10 veces. Sí, Yo me acuerdo en sí. la tele decir, ¡buah! Que pararon todos los vuelos de Sí, Europa. claro, ese y es el aquí, problema. aquí Después, no vuela a nadie. nivel europeo bloquea todos los vuelos y entonces no te deja. Se para todo. Sí, y sí. a mí que me gustan mucho los datos, que me encantan, yo soy muy de datos. A mí me explicas algo, pero quiero datos. Está bien. Que Dios existe, quiero datos. En 1980, el monte de St. Helens, o Santa Elena, de Estados Unidos, expulsó 10 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera en 9 horas. ¿Qué dices? Sí. Es muy bestia. ¿Cuántas horas tardamos nosotros en contaminar eso? Poco. O sea, A nivel mundial, poco. es muy bestia. Ya, sí. Pero bueno, ya tened en cuenta que es lo que comentábamos antes, que también hay el factor un poco natural, que también hay. Sí. Pero Es lo que está ocurriendo ahora es lo que estamos haciendo, es emitir quema de combustibles fósiles y eso provoca alteración, sí o sí. O sea, es como todo. Hay un equilibrio, estamos desequilibrando la composición natural de la atmósfera y esto es lo que provoca, pues eso, que nos encontremos pues en la situación que nos encontramos ahora con un calentamiento global bastante claro. ¿Crees que es posible revertir la situación actual? Es muy complicada. Yo siempre digo, ¿no? Y siempre lo comento, esto es como una rueda, ¿vale? Tú cuando tienes un coche, ¿vale? Y apagas el motor, ¿qué pasa con el vehículo? Continúa, ¿no? ¿Vale? Hasta que para. Entonces, Sí. si parásemos de golpe ahora todas las emisiones de dióxido de carbono, metano, De óxido de golpe en nitroso, todo el mundo. todo el mundo, esto es como si fuera un vehículo. Continuará, pero evidentemente
se ralentizará, esa es la palabra. Irá un poquito más lento, ¿no? Sí, ralentizará, perdón. Y eso provocará que, bueno, que en un futuro podría pararse, pero no será de un día para otro. Eso te dará años y años y años en poder hacerse. Tardaría años en verse. Si ahora mismo parásemos la producción de combustibles fósiles, pararía. Sí. Es más, hay estudios que se aprovechó con el tema de la pandemia, que se bajó mucho también, evidentemente, lo de los vuelos y tal, y se pudo ver que había un pequeño parón, ¿no? Es verdad. Se pudo ver pequeño parón de la emisión de dióxido de carbono. Sí, lo que luego se retomó y luego, evidentemente... hay una cosa que antes comentabas de que si vamos a paliarlo un poco, al final el ser humano no ha aprendido nada en esa época del COVID. Al final vimos que el planeta empezaba a respirar otra vez. Hemos salido iguales, más maleducados que antes, sí, eso sí. Más individualistas. Más entarumbados que alguien. Más entarumbados. Pero al final es un reflejo de todo. Sí, bueno, ha habido de todo también. Eso es como cualquier sociedad, ¿no? Es decir, hay cosas que han ido para bien porque hay gente que ha valorado mucho más lo que tiene o tal. Sí. Y hay gente que evidentemente pues, ha hecho todo lo contrario, ¿no? Y bueno, yo a nivel de España yo creo que, y de Cataluña, podemos decir que hay una conciencia de lo que ocurre, pero no se toma acción en muchas de las personas. Es decir, hay un porcentaje muy alto de la gente que no toma acción para poder mejorarlo, ¿no? Muy alto. Y es muy difícil, yo lo entiendo, ¿eh? Por ejemplo, si tú dependes del vehículo para ir a trabajar, es muy difícil sustituirlo por el transporte público. Si el transporte público no es eficiente. Yo, por ejemplo, tardo 1 hora y media en transporte público a llegar al trabajo. Y si voy con el coche son 30. 1 hora más con transporte público. El tiempo es oro. Entonces, claro, yo entiendo que es complicado a veces poder y poder hacer ese cambio, ¿no? Es difícil. Y eso que son pequeñas cosas que nosotros podemos hacer, pero bueno, es lo que decíamos y comentábamos antes, ¿no? Es decir, quién tiene el papel de todo el poder, ¿no? Estados Unidos, China, India, que son los que están contaminando mucho más, ¿no? Y ahora con la llegada de Trump, que... Hablamos, la tenía ahí, ¿no? Se me ha borrado porque la tenía preparada y me ha borrado y digo Trump, o sea, tío. Sí que es una parte de que... escéptica de él, ¿no? De que no existe el cambio climático, que pero bueno, se respeta. Cada uno tiene su modo de pensar y yo lo respeto, ¿eh? Vamos a hablar de Donald Trump. A ver, quédate. Tú no digas nada por si acaso. Tú silencio. Porque si no nos dejan entrar. Sí que es verdad que Donald Trump dice que el cambio climático no existe, que es un invento de alguien, seguramente dirá que es de los comunistas, posiblemente. Yo he estado investigando mucho de dónde provenían las fuentes energéticas de todos los países. Por lo típico de, yo tengo el coche eléctrico, pero mi energía, ¿de dónde va? España, el año pasado, conseguimos que el 55,8% de nuestra energía fuera renovable. O sea, que es el primer año que estamos en positivo, por decirlo, más de la mitad. Sí. Estados Unidos, a día de hoy, está en un 54%. Que es sorprendente que el país que contamina, que no sé qué, está siendo más sostenible de lo que contamina, por decirlo, energías nucleares, de carburantes, petróleo y tal. Entonces, yo no sé Donald Trump lo que va a hacer, pero no creo que vuelva para atrás. No, seguro que no. Porque aunque tenga petróleo, no va a volver para atrás y decir, yo quiero contaminar. No, eso seguro que no. En ese aspecto seguro que no. Lo que ocurre es eso, ¿no? Es, bueno, la energía renovable, como por ejemplo la eólica, la hidráulica, dependes de elementos naturales. Es decir, si no llueve, no tienes energía hidráulica. Si no hay viento, no tienes energía eólica. Entonces, esto varía bastante, ¿no? Pero la intención, obviamente, en el caso de España, es que cada vez haya más inversión, obviamente, y que haya cada vez más energía eólica, más energía solar, más energía hidráulica. Bueno, hidráulica no, porque ya no quieren hacer presas, sino que todo lo contrario. Hay una parte, no tengo el dato, pero había como un 9% de energía hidráulica en España. Sí, pero me refiero que no se van a construir más. Me refiero que la idea es construir sobre todo más, o sea, instalar más parques eólicos y de placas solares, pero la hidráulica no. Entonces, la idea es también utilizar o investigar en nuevas opciones, ¿no? La maremotriz era un caso, por ejemplo, ¿no? En el caso de España, que también puede ser viable en algunas zonas, sobre todo del norte de España, que pueda también aportar un poco de energía. Pero sí, es lo que dices. En el caso de Trump, pues no sé qué llegará a hacer, si llegará... Veremos. No creo que tire para atrás, sino que continuará con el ritmo. Lo que pasa que, claro, imagino que en la aplicación de leyes de contaminación será un poquito más laxo. Yo imagino que sí. No será tan... No lo sé, veremos a ver qué es lo que ocurre. Hace 4 meses hubo en el G20 hubo una reunión
y la reunión acabó en que no sé cuántos as estuvieron. Biden dijo, calentamiento global nos preocupa, sabiendo que él ya no iba a estar en el poder. Y la reunión acabó en que no se decidió nada. La reunión era para poner unos límites y decir, pues tal año la carga tiene que ser tal, y también se fueron a su casa tal cual llegaron. Cada año se hacen cumbres también, ¿eh? Por ejemplo, si es el último, hace poco también, Azerbaiyán, si no me equivoco, ¿qué fue? Bakú, si no me equivoco, la última reunión. Y cada año se van intentando hacer acuerdos para nivel... ¿Crees que hay mucho interés político en este sector? Sí, obviamente. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, Estados Unidos no suele ratificar estos acuerdos, no le interesa a nivel económico. Es decir, porque esto lo que hace es poner veto a sus emisiones de contaminantes. Por ejemplo, los acuerdos de París, que fueron en el 2016, Estados Unidos no participó. O sea, teóricamente ahí se reconocía que existía el cambio climático y se intentaba hacer pues todo lo posible para que no subiera la temperatura del planeta Tierra a 2 grados. Pero Estados Unidos se mantuvo al margen. Es decir, bueno, al principio dijeron que no, ahora parecía que sí, luego después ya se quedaron al margen directamente, ¿no? Y China sí que estaba un poco involucrado en el tema, quería que sí que se metiera. Pero bueno, hay acuerdos o intereses económicos por los cuales los lobbies presionan para que Estados Unidos, por ejemplo, principalmente no apoye estos acuerdos, porque no les interesa por reducir la producción, no les interesa reducir la emisión de contaminantes, porque eso producía, os comento, la reducción de producción y por tanto va todo muy ligado y por tanto es algo que para ellos no pasa. Es que al final entonces es que es muy difícil revertir la situación. Es muy difícil. Es muy complicado. Yo soy cada uno mira por su interés. Yo soy muy pesimista. Yo solamente soy una persona optimista en todo, pero aquí sí que soy bastante pesimista de que no hay una solución clara. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que puede cambiar todo la aparición de algún tipo de energía que provoque que se abandone esta práctica de la quema de combustibles fósiles. Sí, pero esto lo veremos cuando... Igual lo vemos, igual no lo vemos. Puigdemont esté en Marte. Luego, el que sería ahora, por ejemplo, el tema del hidrógeno, podría ser un caso muy claro. Es uno de los filones que se dice. Yo me acuerdo que tenía un profesor de economía en el instituto que me decía, y hablábamos del tema de la quema de combustibles fósiles. Nos decía siempre, señor Palomino, señor Palomino. Sí. Espera, un saludo, señor Palomino. No sé si está vivo todavía, pero le saludo, señor Palomino. No me lo mates ahora. No, creo que esté vivo, señor Palomino. Señor Palomino se está viendo ahora mismo. Nos vea. Yo le mando un recuerdo muy fuerte. Me acuerdo mucho de sus palabras y de lo vamos a buscar y le vamos a enviar el vídeo. Y nos decía, no os preocupéis que cuando se acabe el petróleo ya tienen algo preparado para sustituir el hidrógeno. Entonces, no nos dijo el hidrógeno porque en ese momento... Pero es el candidato. Estoy hablando de hace muchos años y todavía no... Pero ya él ya lo tenía claro. Decía, no os preocupéis que va... Y eso no lo decía. ¿Pero crees que es el principal candidato el hidrógeno? Actualmente sí. ¿Tú crees que, y no me quiero ir mucho por esto, el tema de vehículos levitando? ¿A causa del hidrógeno líquido? Esto ya... No, nitrógeno líquido. Esto ya es otro tema que no te había... Esto ya sería... Sí, ya habrá sido... Es más tema tuyo esto, ¿eh? Pero es cierto, o sea... Voy a dejar un momentito, voy al baño, tío, me estoy meando. Sí. Horas. Perfecto. Aquí. ¿Pero esto se corta? Sí. Vale. ¿Qué hago? Sigo hablando, ¿no? Pero sí es cierto que se hablaba mucho de un futuro de la levitación de vehículos. Pero por encima de vías exclusivas. Pero esto es un... Sí, que eso puede... No sé, no tengo ni idea. La gente habla mucho, pero el tema tecnológico ya sabes que también en el futuro puede cambiar mucho. No, pero la gente habla mucho y al final es muy difícil revertir la situación por lo que estábamos comentando, porque hay muchos intereses. Y hablando de los intereses, Raúl, yo creo que el claro ejemplo reciente y actual se habla de la Dana. Sí. Se habla de la Dana, que es un tema bastante delicado porque te voy a lanzar una teoría por encima y tú te explayas en lo que es tu humilde opinión al respecto. Y aprovecho y explico un poco lo que es la Dana, porque igual mucha gente... empecemos por ahí, correcto. ¿Qué es la Dana, Raúl? Primero, lo más importante que la gente sepa lo que es la Dana, ¿no? La sigla de Dana es depresión aislada a niveles altos. ¿Vale? Es simplemente, no sé si... Para explicarlo de una manera muy sencilla para no entrar en términos científicos. Muy científicos. ¿Vale? La Dana, para que nos entiendan un poquito los que nos escuchan, ¿no? Y que los ven.
Bueno, los que telespectadores. Sí, telespectadores también, que hay gente que nos ve. Los has mencionado mucho hoy, hay que decirlo que les está cogiendo cariño a los... ¿Cómo se llaman los espectadores de YouTube? Nunca me lo veo. YouTube espectadores. YouTube que no sé. espectadores. Spotify espectadores. Spotify es... Y aquí son los molleros. Les llamaremos los molleros. Es verdad, tenemos que decir ¿No? tener el nombre. Tío. Bueno, adelante, Raúl, por favor. Vamos a lo que vamos. Que nos vamos rápido por la rama. ¿El Dana es? Sí, en altura hay una... Bueno, ya sabéis que ahí tenemos diferentes masas, ¿no? La que sería una por un lado, pero no entrar en especificaciones. La masa polar, que es fría, la masa más cálida, que es, podemos decir, si queréis, la tropical. Y entre medias, pues hay lo que llamamos el jet stream, una corriente en chorro, que es lo que separa un poco de estas dos masas. Que a veces que este corriente en chorro no es algo que sea recto, a veces sí, ¿eh? Muchas veces lo utilizan los aviones para volver desde Estados Unidos o de Latinoamérica, ¿vale? Porque lo que hace es impulsar, son vientos rápidos, que de 500 kilómetros por hora, 600, 700. ¿Qué ocurre? Que a veces hace como serpiente, ondulea, y a veces se queda, o se rompe, digamos que se desprende un trozo de lo que sería este aire frío. Y este aire frío muchas veces baja hacia latitudes bajas, o sea, latitudes más cálidas, podemos decir, para que lo entendamos, y es la famosa dana, que es depresión aislada a niveles altos. ¿Qué ocurre? Que en combinación con el aire cálido que puede producirse en épocas de otoño, principios de otoño, puede ser también incluso en principios de primavera, en combinación con el aire frío que está en la altura, con el cálido que está en la zona terrestre, pues puede producir episodios como el que hemos visto en Valencia. Es decir, precipitaciones violentas, en poco tiempo, grandes cantidades de lluvia en poco tiempo, grandes acumulaciones de lluvia pues, en zonas concretas, ¿vale? Y bueno, pues es un caso que se da normalmente en la zona del Mediterráneo en octubre. Muy clásico, siempre se ha dado en octubre. ¿Qué ocurre? Que la magnitud que ha tenido ha sido superior de lo que ha habido en los últimos años o en la historia, podemos decir. ¿A qué es debido todo esto? Porque es lo que se habla, ¿no? Decía, ¿a qué es debido la dana tan fuerte que ha habido en Valencia? Bueno, principalmente tiene que ver mucho con algo que no hemos comentado hasta ahora, que es el calentamiento de los mares, sobre todo mares cerrados como el Mediterráneo, que cada vez se están pues, calentando mucho más. Si os fijáis, o sea, llegamos a épocas de septiembre en las cuales tú te metes en el agua y está cálida, está caliente. Entonces, antiguamente no pasaba esto. ¿Sí? Y cada vez estamos viendo que la temperatura del mar pues, llega sobre todo en temperatura muy alta en verano y tarda mucho más en enfriarse. No es como la temperatura de la Tierra. Pero o sea, lo que ¿hablamos sería, de un mar en concreto o por generalmente? ejemplo, yo estoy centrándolo mucho en el Mediterráneo. Vale, porque que lo es digo mucho porque más, hay mares, por ejemplo, el del Caribe. Es más cerrado, es más cerrado. También ocurre, También ocurre. Sí, pero ya de por sí son temperaturas elevadas. Sí. Eso ya también podemos plantearlo en el tema de los huracanes. Si os fijáis, cada vez que hay huracanes, cada vez más potentes. ¿Por qué? Porque tienen cada vez más energía, podemos decir. Le aporta más energía. Al haber agua más cálida, esto lo que aporta es que suba, que se condense y tenga más energía. Y por eso se producen pues, huracanes de grado 4, grado 5, que si os habéis fijado cada vez hay más y es debido principalmente al calentamiento de las aguas. En el caso del Mediterráneo, bueno, en mis estudios, cuando estudié el máster con un gran profesor que era Martín Vide, que es un doctor, saludo también a Martín, sí, a saludar al doctor Javier Martín Vide, nos decía, bueno, hay estudios que nos hablan que en 2030 seguramente habrán huracanes tormentas tropicales o huracanes de grado 1 en el Mediterráneo, ¿vale? Debido a este aumento de temperatura. ¿Vale? Lo que seguramente habéis escuchado alguna vez, no sé si lo habéis escuchado, se llaman medicanes. Son famosos términos que están poniendo actualmente pues, a cosas que no aparecían antiguamente, ¿no? Y nos lo decía nuestro experto estoy hablando hace 20 años, nos decía, hacia 2030 seguramente habrán estos famosos, pues esos medicanes o tormentas tropicales o huracanes de grado 1 en el Mediterráneo, porque hay tanta energía en verano, ahora, debido al aumento de temperatura, que puede producir todo esto. Esto combinado sobre todo principalmente con un aire frío en altura, como puede ser el caso que pasó en el caso de Valencia. Que ahí podríamos hablar de muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Valencia, sobre todo el tema de la especulación urbanística en zonas donde no se debería construir, que eso es una cosa que también se tiene que ver, zonas inundables, obviamente, que es una cosa que puede ocurrir pues, cada 50 años, pues hay que estar prevenido para que pueda ocurrir. También pues, el tema de las alertas, que bueno, también, si no sé si os habéis dado cuenta, hemos entrado también en un pánico escénico, ¿no? Un pánico mundial, ¿no? Un pánico en España, ¿no? De que ya Dana, pues ya lo he visto la alerta. Eso también es un peligro. Pero Raúl, pero realmente, después del término que acabas de dar respecto a la definición de Dana, ¿fue una Dana lo que pasó?
Sí, Es decir, las condiciones atmosféricas que se dieron fueron realmente para llevar a una dana. Sí. O sea, se especula a nivel muchísimas meteorológico cosas. sí, a nivel meteorológico sí. Evidentemente hay muchas especulaciones, claro que sí. Pero a nivel meteorológico sí. Es que hay una de esto que, bueno, obviamente, pues la gente que está desinformada, que dice, es que en Valencia no llovió lo que tuvo que llover para que pasara esto. Y es lo que vas a decir, no es realmente por la lluvia en sí. Sí, bueno, a ver, no, sí fue la lluvia, porque la lluvia cayó en el caso del desastre que pasó en Valencia, zonas cercanas a lo que es la Albufera, es porque llovió en la zona inicial del río, hacia la zona más montañosa. Entonces cayó muchísima lluvia en poco tiempo. Estamos hablando de casi 700 milímetros en 12 horas. O sea, una burrada. Eso es lo que llueve en un año en Barcelona. Bueno, más de lo que llueve en Barcelona en un año. Es una Y locura. en unas horas. Entonces eso no tiene capacidad de poder absorber la tierra. O sea, una zona, una región. Entonces, toda esa canalización de agua hacia la zona costera, pues por un lado salió pues por la zona por donde vimos y causó pues esas muertes desgraciadas que causó. Que estamos hablando de eso, de que vale, hay varias cosas que se pueden hablar, ¿no? Para evitar que ocurra. Es sobre todo mejorar los avisos, que es una cosa que tienen que hacerse, no abusar de ellos, que es lo que comentaba antes, ¿no? Que si se abusas de ellos, la gente ya no le da credibilidad. ¿no? Entonces es un problema muy grave, ¿no? Entonces hay que utilizarlos en casos como estos, que sean extremos o en casos que realmente la población pueda verse expuesta. En pocas palabras, que el gobierno, cualquier gobierno español, esté preparado para dar los avisos cuando se tengan que dar. Pero eso no, yo creo que no debería darle un gobierno esos avisos. Eso, debería darlo la Protección Civil o la gente especializada que diga en esto, sí. Oye, va a pasar esto a tal hora, manda el aviso ya, porque al final lo que pasó aquí en Barcelona, cuando creo que fue la semana siguiente del Dana, que llovió un miércoles. Exactamente, sí. O sea, a mí me llegó el aviso, yo estaba trabajando y claro, yo donde trabajo el techo es todo metálico. Y se escuchaba. Se escuchaba la lluvia y empezaron a sonar todos los móviles. Y dije yo, vale, si yo tuviera que haber venido al trabajo antes, me pilla el aviso con el coche ya moviéndose. Es muy complicado porque tened en cuenta que, sobre todo a nivel meteorológico, es muy difícil prever exactamente dónde va a caer tal cantidad de lluvia. Es decir, hay una estimación a nivel, como os comentaba antes, ¿no? A nivel de lo que sería estadístico, ¿vale? Diversos programas estadísticos, son programas que cada vez están más avanzados, que te pueden dar una idea de dónde puede caer la cantidad de lluvia en concreto, pero no es específico, o sea, no es 100%. O sea, no se puede prever una dana de estas dimensiones. Sí, a ver, tú puedes prever una dana, obviamente una dana la puedes prever. La de Valencia. Y lo que no puedes prever es la cantidad de lluvia que te puede caer en una zona. O, mi pregunta es, ¿o no les interesaba preverlo? ¿En qué sentido? ¿A nivel político? Se habla mucho de que les interesaba que la zona que fue inundada y devastada, desgraciadamente, obviamente, para realizar nuevas construcciones que hubieran sido imposibles hacerlas con la infraestructura urbanística que había. No, yo creo que eso es una... No lo sé. Es conspiración. Si me hablas de incendios, ahí te podría dar la razón. Incendios sí, pero agua al final ellos no controlan. Es muy complicado. Muy complicado. Sí. Si hablas de incendios, que hay muchos incendios intencionados. ¿En California? Por ejemplo, ¿vale? Es un caso muy claro. ¿Eso cómo ha quedado al final? Bueno, ahí se quedó, pero vamos, que hubo... Habían detenidos pirómanos, ¿no? Sí, claro. Sí, pillaron. Eso ha sido intencionado, pero vamos, sí que es verdad que se habla mucho, y sin desviarnos del tema de la dana que estamos diciendo, que dio la casualidad, además por el tema de las altas temperaturas, puede ser también que fuera intencionado, pero además también habían corrientes de aires muy heavies que alcanzaban los 150 kilómetros por hora. Entonces, claro, a la que haya una chispa de lo que sea, perdón, ya no por las altas temperaturas, porque no es época de altas temperaturas, pero a la que alguien tire un cigarro. Claro, la humedad también hace mucho. El cigarro no lo combustiona, pero si tú quemas esta botella y hay un aire que es muy fuerte, ya del propio calor, ni una chispa, del propio calor se incendia lo de al lado. Al final es una cadena. Las de humedad también dependen. Sí, eso ha sido baja, una desgracia absoluta. Sí. Pero sí, el tema este de la dana, pues, o sea, pensáis que no son conveniencias políticas entonces, ¿no? Yo creo que no, es porque además puramente natural. Es natural, sí. Lo que ocurre que, bueno, es lo que comentábamos antes, y si lo enlazamos con lo que estábamos comentando, ¿no? Es decir, la temperatura del mar cada vez es superior,
y la temperatura del mar en ese momento, cuando se produjo la Dana, era bastante alta en comparación con lo que habían habido años anteriores, pues bueno, tienes ahí una mecha que te produce, pues eso, hemos visto, ¿no? Una desgracia tan grande como la que ha habido en Valencia. También es verdad que lo hablamos en el podcast de la Estación Espacial, me parece que fue, sí. En el número 1 fue. Número 2. No me fue en el número 1, el podcast 1. ¿Sí? Que habían quitado un montón de presas, porque había una ley que igual tú sabes más que nosotros de esto. Había una ley europea que hacía quitar presas o saltos de agua para ayudar al biosistema de cada zona. Y España era el país que más había quitado, seguido por el segundo país, que era algún nórdico, Dinamarca o Noruega, que habían quitado 2 o 3 y aquí habíamos quitado 30 y pico. Sí. Bueno, un país que son rieras al final. Sí, España. lo que hace, sobre todo en la zona del Mediterráneo, son zonas bastante propensas a estas lluvias torrenciales, y lo que hace una presa pues es regular un poco el cabal del río, ¿no? Y sí, si se produce un hecho como el que hemos visto en Valencia, pues y encima no hay las presas que te pueden facilitar la contención de agua, pues podemos llegar a este punto. No sé hasta qué punto puede ser una de las... Puede haber apaciguado un poquito el problema, ¿no? Pero... ¿España está preparada para evitar este tipo de catástrofe natural? ¿Visto lo visto? Ahora mismo no. Ya has visto que no. O sea, me refiero, si volviera a suceder, ¿tú crees que volveríamos a caer en lo mismo? A nivel de avisos, tú tienes una agencia meteorológica muy potente, como es AEMET, que ya ha emitido un aviso rojo en la zona, y si no me equivoco también negro, incluso llegó a tenerlo. Y tú tienes una agencia estatal de meteorología muy fiable que te puede ayudar a prevenir estos efectos. ¿Qué ocurre? Para mí... Que no estamos concienciados, o sea, a nivel de las personas, es decir, no estamos concienciados. Es decir, cuando incluso lo podemos ver, cuando hay algún aviso de nieve, la gente, me da igual, y se quedan atrapadas en las carreteras, mucha gente, ¿eh? O sea, no hay concienciación del peligro que pueden producirse o que pueden provocar estos... Bueno, a nivel general me da la sensación de que la sociedad española está muy desinformada en temas... Yo lo plantearía, no es más que desinformada, sino que le llega tanta información que no sabe discriminar cuál es la correcta. Pero tú crees, o sea, mucha información de que si es cierta o no es cierta, general, de los medios... Pero lo que hablamos antes, hay mucha desacreditación del tema de la meteorología o de los hombres del tiempo, que luego mucha gente pues no hace caso. Y por tanto esto provoca también, pues a nivel general, pues una desacreditación general, ¿no? Y por tanto yo creo que no es que la gente no le llegue información, sino es que le llega tanta información por un lado por otro que no acaba de filtrar la parte que es buena o la parte que realmente vale. Yo pienso, en este sentido es una opinión más personal mía, ¿eh? No tiene nada que ver. También yo creo que es mucho la educación de España, es el país de los pillos, por decirlo. Sí. Si te puedo robar un centimillo cada día, te lo voy a robar. Sí. ¿Qué va a llover? A llover a la playa. ¿Y si no llueve, qué? Claro. Sí, exactamente. Sí. Por desgracia. Claro, y bueno... Es lo que decimos, a veces hacemos caso omiso también incluso pues, a estos avisos que dicen... Hombre, Raúl, yo te digo una cosa, que esto lo comenté con Kevin. Lo que no puede ser es que por la falta de avisos que hubo, que esto fue real... Sí, eso sí fue real. Una falta de avisos desmesurada, que a la gente le llegó el primer aviso cuando el agua ya era 2 metros de profundidad casi. Lo que no puede ser es que al día siguiente aquí cayeron 4 gotas y alerta roja. Y entonces la gente entró en pánico. Pero ¿sabes lo que te digo? O sea, es como que sea quien sea, no ha tenido un balance en cuanto a los avisos. Te llueve, o sea, pasó esto, yo creo que se corrieron en salud. Sí. Pues toma alertas para que yo ya sepas que yo ya te he avisado por si... esto no puede funcionar así. Por desgracia, yo creo que somos un país... de mierda. No, somos el mejor país del mundo con políticos de mierda, eso está claro. No, claro. Pero... se politiza todo tanto y la culpa es del de al lado que a lo mejor aquí en Cataluña saltaron todos los avisos, bueno, en Barcelona, porque como se criticaba tanto cómo había actuado Valencia, decir, yo te he avisado. Claro, te he avisado que no salgas de casa. En salud. Y les da igual el decir, hostia, pues pasó creo que fue en Tarragona o el Garraf, que habían autopistas que los coches literalmente estaban flotando. Sí. Y dices, hostia, realmente sí llovió, pero aquí donde estamos nosotros llovió, sí, se inundaron aquí, invadaron alguna riera. Bueno, siempre que llueve pasa. Lo normal. Pero yo creo que es un país que estamos tan politizados y siempre están buscando el culpable de todo. Sí, otra parte... No el culpable, sino el quitarse de encima del problema que afecta a todos los niveles. Y en este aspecto
yo creo que ninguna fuerza gubernamental debería avisar de que hay una dana o de que, imaginaos que mañana se rompe la capa de ozono y hay un rayo solar en tal sitio que todo lo que toca lo fulmina. Me hace una cosa, es decir, lo que se ha producido ahora en Valencia se va a volver a producir en alguna zona del Mediterráneo en un futuro. Sí, no sabemos cuándo. Seguro. Entonces hay que estar preparados para poder evitar que ocurra lo que ha ocurrido en Valencia. A ver si es verdad. Eso ya depende no depende de nosotros, evidentemente, que somos personas de a pie, somos personas de calle, sino que depende más de estas personas que están al mando de estas organizaciones o de los mandos de orden, que es lo que tienen que ponerse de acuerdo entre ellos para poder evitar estas catástrofes. Supuestamente preparados. Preparados, exactamente. Supuestamente. Y ahora que estamos comentando esto de que aquí en España pasó esto, a nivel geográfico, hablamos en todo el planeta, sí es cierto que todo este calentamiento, cambio, etcétera, etcétera, puede afectar de maneras distintas en función de la región en la que nos fijemos, ¿no? ¿Tú cuál crees que es la región más afectada, sin contar la Antártida, que estamos viendo que el deshielo puede Ártico, más que de la Antártida, yo diría, que es lo que como hemos comentado antes. Sí, exacto. O sea, ¿cuál es la región más afectada y de qué manera sufre esos efectos de cambio? Yo os he comentado antes, es a nivel de nivel mundial. Yo me quedaría más con el tema de las islas del Pacífico. Las islas del Pacífico. Y sobre todo me quedaría en aquellas zonas que dependen de sus propios recursos, como por ejemplo zonas del centro de África, donde están padeciendo sequías extremas. Por ejemplo, es una de las zonas donde más están padeciendo lo que sería el cambio climático. Con este aumento de temperatura. Sí, yo me quedaría con estas dos zonas, sobre todo principalmente. Que es lo que produce lo que llamamos anteriormente, que hemos comentado, de refugiados climáticos. Es decir, gente que se ve obligada a marchar de sus zonas de origen por tema de clima, tema de climatológico, tema meteorológico, y tienen que marchar porque no puede subsistir. El caso de Tuvalu es un caso muy claro, como hemos comentado antes. Vale, tenemos 5 minutitos de programa ya para grabar. Hablemos un poquito de conspiraciones, que aquí Marc ha sacado el tema con que la Dana... ¿La Dana quién la ha hecho? ¿Pedro Sánchez? El pájaro azul. ¿Pájaro azul? X. Hablemos de... Sí, hay bastantes cosas que están... La más loca. ¿Para ti? Yo, mira, lo que os comentaba al principio, antes hemos estado hablando así fuera de micrófono, de los diferentes tipos de conspiraciones que hay a nivel mundial. Bueno, hay una que siempre ha sido conspiración, pero que se ha visto que es claro, que existe, que es la creación de nubes. La creación de nubes. No sé si habéis comentado o escuchado alguna vez que se crean nubes. Se pueden crear nubes. Artificialmente para que precipiten. Con aviones. Es decir, por ejemplo, hay algún reportaje que he visto en la televisión hace poco tiempo, además, creo que en Arabia utilizan aviones para inyectarles yoduro de plata. Entonces, lo que hace el yoduro de plata es que cristalice y que pueda precipitar el agua. Entonces, que se condense y que precipite, ¿no? Entonces, es una de las conspiraciones que realmente se hablaba a los años atrás de que no existía o que sí. Entonces, había mucho diálogo y ahora se ha demostrado de que sí existe, ¿no? La creación de lo que sería las nubes en sí, ¿no? Aunque muchos estudios dicen que el yoduro de plata es más para separar las moléculas y que no llueva, ¿vale? Que esto ocurre mucho en algunas zonas de España que teóricamente lo utilizan para cuando viene una nube con granizo o con cargada, que saben que puede haber granizo, para disasociar lo que es la molécula del agua y para que no precipite antes o que no caiga en modo de agua o de granizo fuerte. Vale, y otra más que sí que os he comentado antes, que es el tema del chemtrails. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, los chemtrails. Lo he escuchado muchas veces. Aviones fumigadores. Aviones fumigadores, ¿no? Que dicen que nos fumigan, ¿no? Es una de las conspiranoias que nuestro amigo Alberto seguramente estuviera aquí, estaría hablando ya de que está a favor de... Un saludo para Alberto Gamero. De cargarse de gente. No, está a favor de esta conspiración, que la compra, ¿no? De decir vale. que es válida para él. Es válida para él, ¿no? Es decir, y muchas veces lo hemos comentado. Es decir, la estela de condensación de vapor de agua que sueltan los aviones, ¿no? Es una teoría conspiranoia en la cual que depende de la temperatura, la humedad que haya en el aire, pues queda algo más constante o menos, o desaparece directamente. Pues no me extrañaría, ¿eh? Entonces, bueno, si os fijáis a veces, pues esta línea de condensación muchas veces forma como una especie de
de tic-tac-toe, de como 3 en raya. Y Sí, bueno, mucha claro. gente dice que es una conspiración en la cual pues, bueno, se echan diferentes tipos de elementos químicos pues, para afectar a la población. ¿Vale? Otros también hablan de que se utiliza esto para evitar el calentamiento de la Tierra, ¿vale? Como efecto barrera, para evitar la llegada de los rayos del sol. Hay diferentes teorías. Evidentemente no me caso con ninguna. Yo sí que es verdad que a veces que cuando aparece estas líneas de condensación, no llueve, no suele llover. Entonces hay muchas teorías que hablan de que... ¿Has hecho el seguimiento? He hecho seguimiento. Ya sabes Sí, lo con que- Alberto más o menos hacemos el seguimiento y lo vemos. O sea, Le veo un mensaje y digo, mira, no hay ninguna línea. Oye, Hoy puede llover. os veo a los dos en la terraza de un bloque de pisos sentados con 2 sillas de playa mirando el cielo. Sí. son dos prismáticos. Ahí hay una línea, es un Sí, pájaro. No, pero sí. sí, no, segura. Bueno, vete tú a saber. Claro, Sí, son conspiraciones, pero. Bueno, se hablan así. Y la otra, que es la última que me gustaría hablaros, es que la tengo apuntada porque la tengo que mirar porque es en inglés y es un... Sí, es sí, el famoso, léelo. el famoso HARP, ¿vale? Que es el High Frequency Active Auroral Research Program. That's ¿vale? crazy. Bueno, como En inglés. castellano, algunas antenas. Bueno, sí, una serie de antenas que están en Alaska, además. Y creo que, si no me equivoco, tiene su opósito, o su Opuesto. Opuesto, perdón, la palabra, gracias. Es que te ha salido en inglés ya, opposite. Ya llevamos tantas horas hablando que ya se me ha ido. En Rusia, que se llama SARA, que está en Vladivostok, que también tiene lo mismo. Y se ve que estudian las comunicaciones en la ionosfera. Comunicación con una serie de antenas. Pero también dicen que este proyecto lo que está causando es alteración del clima. Es decir, la emisión de diversos tipos de ondas lo que produce es cambios en la composición de las nubes y también puede producir pues, cambios en lo que es el tiempo. Es una de las teorías que se han hablado. Entonces, bueno, yo me acuerdo que es uno de los temas que más me cautivó cuando estuve en la carrera, bueno, en la carrera y en el máster. Y es uno de los temas que iba a tratar para mi trabajo final de máster. Pero lo vi tan complejo que dije, no lo voy a tocar. Porque igual me dicen, tú estás un poco chalado o no sé. Arriesgado, un poco arriesgado, ¿eh? pero hubiera sido bueno. Y claro, la información que hay tampoco es que sea muy extensa. Ya. Entonces, Y no se bueno, sabe si es verdad, si claro. no. A ver, entonces- existir existe. Ya, pero. Es más, hay una onda a nivel de radioaficionados que se puede captar el sonido de lo que emiten desde Alaska e incluso también hay un apartado en los cuales emiten como una mujer emitiendo ¿Ah, sí? números, sí. Hostia. Sí. Emitiendo números y Me suena haberlo números en escuchado. código. Sí. Bueno, es una de las teorías que dicen que está produciendo este cambio en el Bueno, clima. es muy interesante. Yo las desconocía. ¿Y tú? Yo lo que dices de la mujer, la voz, sí lo había Sí. escuchado un montón de veces. Lo de chemtrails sí. Yo creo que el chemtrails realmente, si se hiciera bien, y ojo lo que voy a decir, hay que cogerlo con pinzas, si se hiciera bien, podría ser bueno para la humanidad. Es decir, un virus, bla, que tienes la cura y al final lo puedes rociar sin efectos secundarios. Claro, que claro, luego complicado. Que al día siguiente Nos levantas con una cola de gato y Nos conocemos. y a la talcón, ¿sabes? Pero si eso realmente se Complejos, hiciera bien y complejos. se aprovechara bien, Sí. se podría hacer. Obviamente, moralmente no es correcto, porque si yo no me quiero vacunar de esto o no me quiero tomar una medicina, no me la tomo, nadie me tiene que obligar. Pero si se hiciera de cierta manera bien, sería beneficioso en algunos aspectos. Salió una noticia hace poco hablando de los chemtrails, que es algo que hemos estado comentando ahora, ¿no? Y os la voy a leer textualmente porque la he visto antes, la subió un colega nuestro, ¿no? Y dice así, dice, ¿pueden las estelas de los aviones modificar el clima siendo solo cristales de hielo y dióxido de carbono? Y se ve que hubo un estudio que el 21 de septiembre de 2012 el Golfo de León quedó cubierto por una capa de 100.000 kilómetros cúbicos, de nubes altas formadas por la aviación. No fue un fenómeno natural. La combustión del queroseno generó vapor que cristalizó en la atmósfera, atrapando calor y alterando la meteorología a escala regional. Hostia. O sea que Hostia. solamente un avión, bueno, una serie de aviones, perdón, en una zona. Qué ¿eh? casualidad. O sea, Casualidad. es bueno. Con todos los vuelos que hay, 16.000 vuelos ahora mismo. Por eso. Entonces, claro. Es algo es para... muy interesante, es muy interesante. Sí, son temas que bueno, pues dedicaríamos otro programa para poder hablarlo y para poder... No, pero está bien mencionarlas, ¿no? Sí. Yo mando un mensaje a todos los conspiranoicos de Barcelona sobre estos temas de clima. Que vengan. Escribir. Que quiero pelear.
Después de comentar esto de la conspiración, ¿no? Como que el director del podcast ha comentado que teníamos poco. ¿Qué? Que teníamos poco tiempo para. El director del podcast. Sí, el director del podcast. El director. Sí. El director pues, nos ha trasladado que teníamos poco. Yo quería hacerte una pregunta. La última pregunta ya. No sé si el jefe quiere comentar algo más. Que yo te quería preguntar. ¿Qué excursión te gustaría experimentar a cualquier lugar del planeta? Perdón, déjame formular la pregunta de otra manera, ¿vale? ¿Qué investigación te gustaría hacer en cualquier rincón del planeta para investigar lo que fuera acerca del cambio climático, del calentamiento global, etcétera, etcétera? Si tú ahora mismo te clicaras un botón y te plantaras en X ubicación de la Tierra, ¿a dónde irías para experimentar algo? Dinero infinito, lo pago. Ostras. Bollera inquieta financia el Sí, proyecto. se paga aparte, ¿no? La fiesta aparte. Aunque no soy muy fan del frío, pero yo, como hemos hablado antes del Ártico, yo es una cosa que es... Sí, o sea, te irías de cabeza ahí. Es algo que sí. Es más, ahí en la Universidad de Barcelona está la famosa ANTALP, que se dedica a hacer estudios tanto en el Ártico como en zonas donde ve antiguos glaciares. ¿Tú no has estado por eso, Raúl? No. Pero te No he encantaría. llegado hasta Noruega, pero no he llegado al Ártico. No. Es una cosa que tengo pendiente de poder ver, junto con las auroras boreales. Sí. Muy bueno. Pero sí. Podría ser una de las zonas que, si me dedicara a ello y que tal... No, pero ya no por dedicarte a ello, sino algo por hobby que te digas, hostia, me gustaría ir a verlo por mi propia cuenta. Ah, vale, que han Exacto, sido zonas afectadas por alguna... Correcto. Buah, no sé. Hay tantas que no sabría dónde... Lanza una. No sé, por ejemplo, yo en la zona de... Siempre soy muy fan también de esto, un poco friki en ese sentido. A veces cuando llega la época de huracanes me paso mirando el famoso NOAA, que es el que se dedica a rastrearlos y tal. Pues sería uno de los ejemplos, por ejemplo, de cómo trabajan, ¿no? En ellos, en ese centro de Estados Unidos para ver la evolución de los huracanes. Por ejemplo, puede ser uno. ¿Dónde está eso ubicado? No sé si está en la zona de Houston o en la zona de Miami. Ahora estoy dudando porque me estoy dando... ya no sé si está... Sí. Me está haciendo dudar. Tengo que mirarlo, no tengo ni idea. O sea, te irías ahí a mirar, a ver, por curiosidad. No me disgustaría, ¿no? Muy bien. No, ¿Y tú, igual. Kevin? Yo por temas así científicos. No sé, pero yo te veo con los pingüinos pegando unos saltos que te cagas en el... Sí, ¿no? A mí no tiene nada que ver, pero a mí me molaría. A mí todo el tema de cultura japonesa y tal me encanta. A mí me molaría perderme 10 años ahí. Obviamente hay cosas aquí que me perdería, pero perderme 10 años ahí y empaparme de toda la cultura, tanto la antigua como la nueva, vivir en todos los aspectos. Pero Kevin, yo digo de temas climáticos. O sea, algún sitio, o sea, a mí me gustaría irme, yo qué sé, a Nueva York. A Nueva York, por ejemplo. Pero algún sitio de la Tierra que digas tú, hostia, me gustaría perderme ahí para ver. Yo, por ejemplo, yo te lo digo, a mí me encantaría visualizar personalmente el cómo, o sea, no es de cambio climático, pero está relacionado con temas naturales y tal. Esos residuos solares que se manifiestan como auroras boreales. Esto a mí me encantaría pues estar ahí, que has comentado que tú has estado. Yo he estado en Noruega, pero no los he visto. No los he visto, ¿no? Estaba en el sur de Noruega, que todavía no es la zona ártica, pero bueno. Pues me encantaría pues visualizar cómo hay mucha gente que como que al final no sabe realmente por qué, simplemente es la fotito con la pantalla verde y ya. Sí. Pero para mí sería tan interesante visualizar con mis propios ojos y entender, wow, son residuos solares, porque estos son ciclos del sol que de cada X pasa, que se manifiestan para mí eso sería sin duda alguna. Algo rollo así, Kevin. Yo creo que estudio de los volcanes. Dirías, por ejemplo, hay un volcán que teníamos nosotros anotados de comentar. Elena, ¿no? Santa Elena, eso. No, Yellowstone. De Yellowstone. A mí me mola, tío. A mí todo el tema de volcanes y tal. Dicen que en un futuro puede ser que... Bueno, es que si eso peta nos vamos a dar. Que la última vez que petó, ¿cuándo fue? Hace un montón de años. 800 o hace cientos de años que fue la última vez que erupcionó. O sea, esto es una barbaridad que...
Bueno, esto sería otro programa, Sí, ¿no? Hablar claro, de- hay tantas cosas. pero el de, pues mira, es Como- buena. A ver, El tema de. Igual estudiar el interior de la Tierra. ¿Qué hay en el interior de la Tierra? el núcleo y También tal. está El bien. núcleo, el magma, tal. Sí, pero realmente, ¿qué hay ahí? ¿Es una capa de fuego? ¿Es una masa viscosa de Sí. lava? ¿Qué hay? Había una civilización en la parte Decían que había, ¿no? Dicen que Como hay, debajo sí, de sí, tierra, que debajo de tierra hay, Hans Topo. sí. Nunca se sabe. También hay un tema así bastante interesante en la zona de la que estás hablando, me ha venido a la mente. El tema de los tornados también es un tema bastante interesante y cada vez tiene más fuerza también debido a este choque de masas entre la zona norte de Estados Unidos y zona sur. La norte más fría, zona sur, Sí, sí. zonas así de Kansas, como zona Wichita, todas esas zonas de... Sí. Que también es una parte interesante de poder investigar también. Sí, la verdad que sí que es verdad que por esa zona del planeta se experimentan Muchísimos huracanes, tornados, bueno, terremotos. O sea, Todo lo que es Estados Unidos está el- voy a volver majareta. Sí. Está el cruce de placas más grande, el Cruce de de- San Andreas. sí. San Andrés, o sea, eso. Sí. Si algún día se abre eso, se va toda la mierda. Bueno, madre mía. Sí, sí. Tal Pero cual. bueno, yo creo que hemos comentado muchas Hemos cosas comentado hoy, ¿eh? muchas Muchas cosas. cosas, sí. Yo antes se lo comentaba a Raúl cuando estabas en el baño. Digo, yo he estado mucho rato callado porque estoy escuchando y estoy aprendiendo, tío. Y Sí. me chifla porque espero que la gente que lo esté escuchando y lo esté viendo haya tenido esa sensación de decir, hostia, estoy aquí escuchando y estoy aprendiendo cosas. Y cosas que te generan otras preguntas Exacto. que ya las llevas a investigar. Obviamente, luego por internet buscas cualquier cosa y encuentras de todo. Sí, ahora tenemos toda la facilidad de poder Ahora ya buscar todo hay por mucha internet suerte. y no hay problema. A ver, está claro que hoy, o sea, que el invitado que te he traído no iba a ser cualquiera. O sea, yo te traigo calidad. Calidad. O sea, yo te traigo calidad máxima. O sea, Bueno, ya he puesto rojo durante la grabación, imagínate ahora. no. Yo, o sea, está claro que te lo comenté, que yo estoy muy contento que en primer lugar hayas aceptado la invitación, porque A mí eso me encantan también estas cosas, ya te lo dije, que me encantan. es de agradecer que hayas venido a participar, ¿no? Para el proyectazo que se está montando, Kevin. Pero sobre todo también que nos hayas explicado tantas cosas de interés, y ya no solo a nosotros, sino a toda la gente que vaya a ver este vídeo. Yo creo que al final comentar cosas con bases científicas estudiadas, como es en tu caso, yo creo que son muy útiles para la gente. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación, he estado encantado. Y bueno, yo lo que he expuesto es desde mi punto de vista más científico. No quiero ni pretender cambiar a nadie, ni en ningún momento. Cada uno que. Cada uno tiene su propia opinión y juzgue. exactamente que juzgue y que bueno, y está bien Ya. debatir por esto. Tenemos diversas opiniones y bueno. Te prometo que buscaré Vale. gente. Yo quiero, si puedo asistir, me gustaría asistir sobre el tema de conspiraciones. Deberías montarte una un tertulia debate de conspiraciones. con alguien que sea muy conspiranoico con el tema del clima. Y Pero tendría- no sé si lo voy a encontrar, pero lo voy a buscar. Bueno, pero si no es de clima, podemos hablar de conspiraciones de otro Historia, tipo, ¿eh? de De historia. Tendrías que exactamente. si traerte. era bueno o malo. Tendrías No lo contesté. un consejo ya para cerrar. Tendrías que traerte aquí a Raúl Alberto y hablar, o sea, y alguien más que quieras, obviamente, hablar de estos temas te peta la cabeza. Yo creo que es un muy buen programa que te sí. puedes sacar de la chistera. Pero podemos hacer. Vale, me lo Sí, apunto. Lo apúntalo. vamos a hacer en otro sitio que no sea un estudio. Sí, Puede estar bien. Está bien. Por cambiar un poco. De... Aquí al final, tantas horas, yo me estoy volviendo loco ya. bueno, pues nada. Pero pues bueno. muchas gracias Bueno, por. muchas Gracias a Raúl, vosotros de verdad. por la, O sea, por la invitación. Es un Gracias. placer tenerte aquí Gracias con por nosotros, tío. llamarme. Gracias, Marc. Y nada, espero que os haya gustado. Y oye, y para terminar ya, y cerramos aquí, Sí, porque no te callas, tío. el Don Palomino, allá donde estés. Espero que nos veas. Un saludo, crack. Lo podemos intentar buscar. Buscarlo, a ver si está vivo Vamos a intentar todavía. buscar, tío. Vamos a intentar Que, buscar. Oye, Bueno, chicos, pues ya. Gente, muchas gracias por ver el programa con Marc y con Raúl. Estoy súper contento de este programa. Como decía Marc, Raúl es una persona con datos científicos, con estudios y al final... Maravilloso. Maravilloso, genial. Nos ayuda a los que no estamos tan especializados a entender muchas de nuestras inquietudes y espero que hayáis disfrutado del programa. Nos vemos en 15 días en el siguiente programa. Hasta luego.